el coordinador, el profesor, el moderador, da unas pautas y los que trabajan son quienes reciben, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una combinación, vamos a tratar de hacer una mezcla, a ver cómo sale esto. Me gustaría, sí, conocer las expectativas que ustedes tienen, porque además el nombre del taller es muy pomposo, ¿sí? Pitching o pitch de proyectos audiovisuales. Y para ir entrando en materia, no quisiera estar en inferioridad de nuestros anteriores ponentes, de quienes han estado aquí, compañeros colombianos como Omar y como Pablo recientemente. Y tengo que agradecerle no solamente a la organización del evento, al maestro Gabriel, a la Universidad Morfosis, sino también a Omar y a Pablo, porque creo que me van a facilitar bastante la presentación. También traía bastante material para mostrarles. Seguramente les voy a compartir más bien la presentación que yo traigo, y sí quisiera tener más conversatorio con ustedes. Tengo ahí la presentación y le dije al compañero Manuel, muéstrela, porque no quiero que van a pensar que no hice la tarea, y la hice de manera juiciosa. Lo que pasa es que quiero ser coherente, y si nosotros estamos hablando de interactividad, vamos en la versión número 8 de TV Morfosis, y desde el principio, porque tengo la fortuna de estar participando en TV Morfosis desde el inicio, siempre quise que hubieran estos talleres, para que la gente que participa pudiera aprovechar al máximo a quienes de alguna manera venimos aquí y algo de experiencia tenemos. La única diferencia entre ustedes y nosotros es que tal vez algunos de nosotros accedimos primero a algún tipo de información y experiencia. No hay ninguna otra diferencia. Y la idea es que en el tiempo estos talleres sean más intensos, más fuertes, haya más participación, y que incluso en un taller de pitching, como en este caso, se escojan proyectos, se escojan ideas y haya financiación. A mí me encantan estas reuniones porque normalmente uno tiene que aprender a ser selectivo, viene gente muy importante, pero si acaso uno queda en contacto, en comunicación con uno o dos, porque la gente viene y se para acá y dice cosas muy lindas y muy bonitas, pero después cuando vamos a trabajar, no te contestan un correo, un email, te dicen, espérate, háblate con mi secretaria, con mi asistente, con mi jefe, y ahí queda la cosa. Entonces me parece que esto tiene que ser de esta manera. Y esa es una de las razones por las cuales yo asistía o sigo asistiendo a eventos, congresos, seminarios, para poder tener la interacción con la gente, poder hacer los contactos, buscar proyectos. No lo voy a hacer con todos, con uno o dos que lo haga es más que suficiente. El ideal sería ese. Entonces yo lo que quisiera es dejarles una serie de reflexiones y de tips sobre qué tendríamos que hacer para lograr que una idea nuestra llegue a feliz término. Y en eso es que yo quiero recabar, y en eso es que yo quisiera profundizar un poco, si ustedes me lo permiten. Ese es el reto para mí. Entonces, como yo les decía que no quiero ser menor, había dos compañeras, dos niñas. Niñas es una palabra cariñosa, ¿no? Que tomaron foto de algo que yo les pedí el favor, se fueron. Y yo les dije que iba a ser interactivo y se fueron corriendo, pero bueno, no importa. Afortunadamente tengo aquí este aparatico, entonces voy a pedir el favor que alguien me ayude leyendo lo que dice aquí. Por ahora me tienes aquí. Así. Tú me vas a leer los dos primeros renglones, en voz alta, por favor. Okay. Literalmente. Nada más esa palabra se ha usado mucho hoy, hace poco, creo que es con la misma. Sí, ok. Ojalá esa hija de puta se quede ciega, muda y mueca. ¿Otra vez? Ojalá esa hija de puta se quede ciega, muda y mueca. Listo. Ok. Tú me vas a hacer un favor. Me lees el tercer renglón donde dice Silvio. Silvio, así no se puede hacer la canción. ¿Cómo es que decía? Silvio, así no puede ser la canción. ¿Y qué decía la letra? ¿Cómo? ¿Me vuelves a leer el primer renglón? Ok. Ay. Ojalá esa hija de puta se quede ciega, muda y mueca. Ok, listo. Y entonces alguien le dice a Silvio, así no puede ser la canción, ¿cierto?
Entonces Silvio dice, listo, ponga ahí, ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. ¿Por qué quiero empezar así? Porque las historias ya están contadas, todas. La estructura aristotélica de contar una historia de principio, nudo y desenlace, pues viene desde cuánto hace. Lo que marca la diferencia es cómo contamos la historia, ¿sí? Nuestra Shakira ya se acercó un poquito a la primera versión, ¿no? Con sorda, ciega, muda, tuerta, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces uno tiene que decidir desde el principio, desde que va a generar una idea y un proyecto audiovisual, cómo lo quiere contar y para quién lo quiere contar y qué esperas de ese proyecto audiovisual. Y en eso uno tiene que ser muy honesto. Si mi pretensión es salir de la pobreza extrema con ese proyecto, pues tendré que trabajar en función de eso, ¿sí? Si es llegarle a la gente, ¿a qué tipo de gente? ¿A dónde lo voy a promocionar? El Canal Universitario Nacional es el canal de 48 universidades públicas y privadas de Colombia. Y allí trabajamos con varias universidades produciendo contenidos y hacemos contenidos no solamente en nuestro país, sino que también hacemos coproducciones. Al final de esta sesión les voy a presentar un proyecto de coproducción que tenemos precisamente con el Canal 44 de Guadalajara. Pero les cuento todo esto porque es la manera, para mí, gran resumen de Telemorfosis y de los 8 Telemorfosis. Trabajar de manera cooperativa, trabajar en red, trabajar de manera colectiva. Y creo que nosotros, no solamente ustedes, sino nosotros somos privilegiados. Hoy en día ya es mucho más fácil producir con la democratización de los medios. Gustavito, estoy tratando de reemplazarte de la mejor manera posible, pero ahí voy, ¿vale? Ok, entonces yo quiero que miremos esos aspectos, ¿ya? ¿Qué necesitamos para que un proyecto, insisto, llegue a feliz término? Y por eso empecé con la canción de Silvio, ¿sí? Y ustedes han visto muchas versiones de Romeo y Julieta. Lo que la vuelve contemporánea, moderna o actual es la manera como se cuenta. Entonces, si yo quiero la versión clásica, pues perfectamente puedo acudir a la versión clásica. Si quiero una versión un poco más moderna, más contemporánea, pues me voy y miro de pronto la de Leonardo DiCaprio, ¿sí? En un contexto un poco más moderno y una cantidad de cosas. Eso es como nosotros hacemos la televisión, el cine y cualquier proyecto audiovisual. Porque lo que les quiero compartir a ustedes aplica para todos los proyectos. Uno tiene que utilizar de ejemplo la experiencia de los maestros, pero también tiene que hacer a lo que yo siempre acudo, que se llama composición del hogar. Nosotros tenemos que pagar un derecho de piso por ahora, mientras de alguna manera somos un referente en la industria y nos vamos haciendo conocidos. Y eso es lo que creo que todos nosotros estamos haciendo aquí. Estamos estudiando una carrera o una profesión para vivir de ella. Y cuando somos conocidos, entonces ya no tenemos que mandar la hoja de vida, o la hoja de vida solamente va para recursos humanos, para talento humano, porque ya me conocen. Entonces normalmente cuando yo voy a hacer una producción no me piden la hoja de vida. Miran es la experiencia que tengo, y si hay un contrato de por medio, pues sí, va a llegar esa hoja de vida para hacer los contratos y todo lo demás. Por ahora me tengo que ganar el derecho a ser escuchado, y a que mi historia tenga la repercusión que quiero, y a que mi historia llegue, y a que mi historia se haga. Entonces hemos escuchado, y estoy de acuerdo que la televisión por excelencia, en el caso de la televisión, en el caso del cine y los nuevos medios, son entretención, pero entretención en el buen sentido de la palabra, si quieren divertimento. Y creo que ayer ustedes escucharon cómo nosotros tenemos que hacer una autocrítica quienes estamos dedicados a hacer la televisión. Ahora le contaba a Pablo, y él me lo decía como con cierta distancia, porque tiene cierta prevención y es normal, por el Canal Universitario Nacional, en el caso de nosotros, de las 48 universidades, porque no hay nada más difícil que cambiarle el modelo y el pensamiento a nuestras propias universidades, donde más se hace la televisión difícil, dura, densa y compleja, es en las mismas universidades. Y nosotros mismos, cuando tenemos la posibilidad de acceder a los equipos, y lo digo porque he tenido que dictar muchos talleres de esta índole y de formatos, me hacen unos videos y unos trabajos que parece que lo hubiéramos hecho viejitos, más viejitos que los mismos que los hicieron. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Si luego no vamos a ser revolucionarios y contestatarios, sí,
Claro, pero entonces nosotros tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer los referentes, para que, como bien lo decía Gustavo en la anterior sesión, no demos fórmulas, sino demos referentes, nada más. Entonces yo no les voy a mostrar tantos referentes, pero sí les voy a mostrar el modelo con el que yo trabajo, como yo trabajo, y que a mí me funciona, y que todavía es vigente en la industria, pueda que cambie. Y entonces por eso existe el tema y el concepto del pitch, que creo que les es familiar a ustedes. Todo el tiempo estamos haciendo pitch. De hecho, yo estoy haciendo un pitch con ustedes para ver si logro convencerlos que se queden aquí el ratico que nos queda o no. Y si no, seguramente van a empezar a desfilar y se van a marchar. Y bueno, o habrá alguien más práctico. Dice, bueno, si el señor trae una presentación, pues que me la deje y yo ya después la leo. Yo no sé cuánto la vamos a leer. Y si pongo mi correo, yo ya no pongo el correo por estrategia, porque entonces la gente dice, ¿tu correo está al final de la presentación? Sí, bueno, entonces me le tomas una foto. También es válido. Creo que ustedes incluso toman apuntes así. Y yo aprendí también eso. Entonces, cuando tengo que utilizar los diferentes dispositivos, al final de la sesión tomo mi foto, utilizo el tablero, los estudiantes me preguntan, ¿y por qué le digo? Porque yo también quiero tener los mismos apuntes que tienen ustedes y luego de esa manera repaso. Es un poco la manera como trabaja Pablo. Entonces yo empezaría a hacernos una serie de preguntas. O más bien me gustaría escuchar de parte de ustedes qué preguntas se tienen en torno a lo que es un pitch, ya una presentación de proyectos audiovisuales, multimediales o de cualquier índole. Y por aquí creo que hay micrófono para ustedes y si no compartimos este. Entonces lancémonos. Si hay preguntas y si no, me van a dejar a que yo trate de averiguar, leer sus mentes para ver si es por ahí, porque si no es por ahí, pues me toca dejar la presentación de lado y además, insisto, quiero interactuar con ustedes, ¿sí? Porque a mí me gustaría que de aquí surgiera la posibilidad de hacer una nueva serie entre Colombia y México. Ese es el reto. Y alguien diría, sí, claro, lo van a hacer allá con Gabriel y el Canal 44 y nosotros, ¿qué? No, con ustedes. ¿Cuántos de nosotros a esta Telemorfosis trajimos una idea para hacer? ¿Y por qué no la trajimos? No me contesten, tranquilos, es mi manera de llevar la sesión. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que no? Yo cargo mis proyectos en la tablet, en la USB, en el móvil y en el computador. Porque no sé en qué momento voy a tener que hacer una presentación de mi proyecto. Y normalmente lo voy a hacer en un espacio desescolarizado. Cuando abordo a alguno de estos señores importantes que están aquí, y me da 30 segundos, y no tengo más sino 30 segundos para echarle el cuento. Y si lo logro convencer, perfecto. Pero me va a hacer una pregunta, ¿eso por dónde va a salir? ¿Para qué tipo de audiencia es? ¿Cuánto vale? Y yo necesito saber cuánto vale. Y es más, de pronto si logro sensibilizarlo, me va a decir, déjame ver el teaser, ¿sí? O déjame ver el promo. Y pues yo no le puedo decir, bueno, Camila, me acompañas, que es que tengo el computador allí, lo voy a conectar y no sé qué. Le digo, no, sí, claro, míralo, ahí está en mi móvil. Porque cuando me dicen, no, mira, mándamelo, dame la dirección que yo, como le dicen a uno aquí, yo anoto tu dirección y yo te escribo. Todavía estoy esperando que me escriban algunos de los que hemos venido varias veces. Entonces, como a mí me interesa que se haga el proyecto, utilizo la experiencia de Woody Allen, donde dice que del 100%, el 90% es insistencia. Y la invitación a ustedes es a que seamos insistentes. En la actualidad, tengo la fortuna de ser gerente de un canal, pero yo soy realizador y productor. Pero como quiero cambiar las bases, pues me metí al tema de la administración, para poder garantizar de alguna manera que podamos hacer lo que nosotros queremos. Y entonces, si es un canal donde participan 48 universidades, ¿cuántos de nuestros realizadores en las universidades están haciendo esos contenidos? Para que no sea el canal de la presencia institucional del rector o de los departamentos o de algún área. Entonces se tienen que apropiar. Entonces hemos ido generando una serie de franjas y hemos tratado de trabajar con un canal que sea un laboratorio. ¿Para quién? Para ustedes, porque son ustedes los que van a salir a trabajar en el medio.
Y como hoy en día es tan fácil, entonces nosotros estamos produciendo con todos los dispositivos. Entonces tenemos secciones y los invito a ustedes, les dejo mi correo, para que se conviertan en lo que hoy en día llaman los prosumidores y se conviertan en reporteros si quieren, y se conviertan en corresponsales y se conviertan en realizadores, porque van a tener una pantalla y sin comprometer a Gustavo, eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, con ATI, como el trabajo que él hace. No sé si han visto el noticiero cultural iberoamericano, que es un noticiero que me parece que está muy bien hecho, muy bien trabajado, donde dan cuenta de la actividad cultural en toda Latinoamérica, y nosotros tenemos esas pantallas. Entonces es importante que sepamos a qué le vamos a apuntar. Entonces, preguntemos. Y les dejo el correo para que me manden los proyectos. Bueno, ¿cómo presentar entonces un proyecto? ¿Cómo creen ustedes que se va a presentar el proyecto? ¿Qué se requiere para presentar el proyecto? Hay muchos métodos, hay muchas maneras. Aquí voy a necesitar la ayuda, creo que de Manuel, para que nos vayamos a la presentación. Quise utilizar la presentación de esta manera porque yo me quedé en el PowerPoint tradicional, en el clásico. Entonces le pedí favor a la niña de comunicaciones del canal, que es gente muy joven, el único jurásico del canal soy yo. ¿Sí? Uy, mira, estoy triple. La presentación dice taller de pitch, de las últimas 3. No, la primera. Ah, no, sí, déjame ver la de PowerPoint porque quiero hacer un ejercicio. Déjame ver la primera de PowerPoint, la normal. Bueno, entonces le dije a la niña, a mi niña de comunicaciones, yo tengo esa presentación normal, pero no me gusta porque es muy aburrido y está lleno de texto. Me dijo, listo, yo te ayudo. ¿Sabes manejar Prezi? Le dije, perdón. Le dije, yo quiero una cosa lo más sencilla para poderle llegar a la gente, pero de manera diferente. Listo, entonces pasemos 2 diapositivas de esas. El PowerPoint, sí, no importa. Eso, listo. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver la que ella me elaboró. Miremos ahora sí la otra. Bueno, yo leí la información. No, la otra presentación de... No la de PowerPoint, sino la otra que está ahí. Ahí arribita. Sí, ese, la de abajo. Ah, mire la que ella me hizo. Entonces yo me pongo a pensar, claro, ella me ve así. Ella se imagina que yo soy así. Y ojo, porque lo que les estoy dando son claves de cómo presentar los proyectos. Y le tengo que agradecer mucho que me haya hecho esa presentación, digámosla, porque ya me voy a la presentación. Entonces, desde el principio, por favor. Empieza ahí, ok, listo. Entonces, mire, ella me puso unos monitos y unas cositas, pero clásicas, porque claro, como me ve a mí así clásico, un poco adusto y todo, pues digo, vamos a ponerle al viejito en unas imágenes para que él se asocie, ¿sí? Y se identifique, porque si le pongo unas muy modernas, pues no las va a entender, ¿cierto? Entonces, hay que establecer un lenguaje, hay que contextualizar la historia. Ojo, tengo que llamar la atención recurrentemente en esta intervención que les voy a hablar de lo que se trabaja en lo que se llama la industria de la televisión o del cine, lo que actualmente se emplea. Porque alguien me podría decir, bueno, y para el cine autor o la televisión de autor, eso es otro cuento, ¿sí? Porque muchos de ustedes de pronto van a querer trabajar el videoarte, o la instalación, o el fluxus, o el happening, ¿sí? Y para eso hay otra forma de trabajar. De hecho, aquí está el maestro Omar ahorita, que es especialista en artes de Nueva York, entonces él también nos hubiera podido ayudar. Yo voy a hablar de lo clásico. Volvemos a la presentation. Está chévere esto porque para mi ego, por primera vez me estoy viendo que existen muchos germanes, y eso está muy bien. Ok, entonces, para llegar al pitch, tengo que mirar cómo se desarrolla un proyecto, ¿sí? Y aquí entonces va a empezar el conflicto con más de uno. Sí, pero entonces me toca escribir y me toca hacerlo. Pues sí, si tú no tienes las habilidades del ponente que va a venir ahora, de comunicación, de interrelación, pues te toca así. Entonces, tendríamos que hacer un inventario de cuáles son mis capacidades, mis habilidades para convencer. Por lo pronto necesitaría... la presentación que teníamos ahora con las foticos y eso. Esa, listo. Entonces vamos yendo una por una, porfa.
Dense cuenta que la tecnología no termina de inventarse. Entonces uno tiene que estar preparado. ¿Esa es la primera? Listo, ok. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla un proyecto. Cuando se aburran me dicen, por favor, y vamos avanzando. Conste que les estoy dando la posibilidad. Debería haber un micrófono para ustedes, para que ustedes intervengan. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de sesión. Mi sesión es diferente. Mi sesión es todos sentados alrededor y trabajando de manera directa. ¿Sí? Porque es así como se debe trabajar. Pero claro, no nos íbamos a sentar aquí en la rueda, porque si hubiera hecho esa disposición, más de uno de ustedes se hubiera toteado la risa y hubiera dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Alguna charla de autoayuda? No, para nada. Insisto, vamos a la segunda. Ok. Si se deja. ¿Se deja? Bueno. Repasemos rápidamente, conocemos todas las principales etapas de la producción, sí, ¿no es cierto? Como no me han dicho, si soy estudiante de comunicación, de cine, de ingeniería, no sé, pues entonces yo especulo y pienso que sí. Ok, entonces rápidamente, ¿sí? Debo de tener claras todas las diferentes etapas de la producción, sigamos. Si en alguna ustedes quieren que me detenga, lo hago sin ningún problema. Para llegar a lo que se llama el diseño, gestión y desarrollo del proyecto. ¿Sí? Y entonces viene una cosa que para nosotros los realizadores y productores se vuelve tediosa, se vuelve incómoda, pero que es fundamental, el presupuesto. Si yo no sé cuánto vale mi idea, ¿cómo la voy a vender? Pero también alguien de ustedes me podría decir, pues precisamente como lo ha hecho, bueno, entonces construyámoslo entre los dos, ¿cuánto vale hacerlo? Y entonces tengo que hacer un análisis y un estudio de mercado, tengo que saber para dónde voy a vender mi idea, cuál va a ser la ventana de divulgación, cuál va a ser la pantalla, ¿cierto? Entonces yo les comentaba que nosotros hacemos coproducciones con History, pues yo tengo que saber qué le gusta a History, qué no le gusta a History, qué quiere History hacer y qué podemos hacer en conjunto para que se vea en mi pantalla y en la pantalla de History. Hace poco en una reunión de Factual Entertainment, como le llaman ellos al entretenimiento, estábamos en una selección de proyectos y nos llegó alguien con una idea fantástica, pero era en dibujo animado. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿y por qué? No, porque es que a mí me encanta Nickelodeon y yo he visto tal y tal cosa. No, perfecto, hermano, pero ¿conoces History? No, yo no lo he visto, pero quiero que se haga así. Digo, no, pues ahí no cabe. Tendríamos que mirar otra opción. No la voy a descartar. Entonces, ¿qué hacemos? Pueda que yo no me interese en tu proyecto, pero sí tengo el contacto, sí tengo el amigo, sí tengo la relación para que se interese en tu proyecto. Entonces, por eso nosotros debemos de tener en la cabeza eso muy claro. Miremos, qué pena. Sí, listo. Entonces venimos de la idea del producto audiovisual y sigamos mirando las diapositivas que la niña me hizo de manera tan amable. Entonces me puso un bombillito, me puso la plata, me puso lo básico que se requiere para la formulación del proyecto como tal. Sigamos. Ok, ya en esquema, el desarrollo del proyecto rápidamente, miren, idea narrativa, procesos de guión, idea de y comercialización. Bueno, lleguemos allá. ¿Ustedes quieren vivir de lo que hacen o no? Bueno, insisto, yo he llegado a escuelas de arte donde lo que menos le interesa es eso. Entonces de pronto me dicen, no, yo ya lo tengo solucionado. Le digo, bueno, perfecto, yo sí tengo que vivir de esto. Y pueda que la televisión, y yo denigré la misma, y entonces hice novelas. Trabajé con una de las grandes estrellas de Televisa, doña Adela Noriega, haciendo novelas. Y renegué de todos los formatos y de todos los géneros, pero descubrí que en esos formatos y en esos géneros yo también podía contar y poner un estilo. Y es aquí donde nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer lo que queramos, porque hay un circuito comercial importante, ¿sí?, que se permea por los costos y el dinero. Y entonces tenemos que mirar cómo hacemos para balancear y para que ese dinero que tienen los inversionistas lo inviertan en mí y hagan lo que yo quiero, porque si no va a ser muy complicado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, que muchos de nosotros en la universidad hicimos lo que queríamos y cuando llegamos a la televisión comercial, como pasó a mí, me dijeron, acá vas a hacer lo que nosotros queremos porque es con nuestra plata. Cuando tengas la tuya, miramos a ver qué hacemos, ¿sí? Entonces así es la triste realidad. Y resulta que hay plata para hacer producción. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo y dónde. Ya existen esas posibilidades. Entonces, sigamos.
Sigamos, por favor. Ok. Entonces, en el desarrollo del proyecto están toda esta serie de etapas donde interviene una persona que es fundamental, el productor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser productores o directores? Gracias. O ya son productores. Pues los felicito, porque ahí está el core del negocio. Yo soy director, me tuve que volver productor. ¿Y por qué me tuve que volver productor? Porque hoy en día el productor es el que maneja todo el concepto del negocio y es el que maneja el dinero. Es más, el productor pone el director o lo cambia. Entonces yo, para no tener ese problema, pues me volví productor. Claro, era director, pero yo vengo de la etapa donde el director, sí, estaba arriba de la línea, sí, y era el que mandaba y era el que decidía. Y entonces a mí me daban las chiripiorcas, y entonces, como me enseñaron mis grandes maestros, entonces el árbol que vi allá en tal villa lo quería en tal esta, y allá me lo tenían que poner, y yo no reparaba en costos, ¿sí? Y entonces yo pensaba que yo quería helicópteros y una cantidad de cosas, como eso a mí no me costaba. Cuando me volví productor, aprendí que todo tiene un costo. Entonces, el productor no va en contra de la realización, facilita la realización, pero me tiene que aterrizar. Me tiene que decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y yo lo tengo que convencer que lo que yo quiero se haga, ¿sí? Porque todo va teniendo un coste, como dicen en España, ¿ok? Entonces, miren en la cadena cómo el productor es fundamental. Los invitaría a que se vuelvan los productores de todo lo que ustedes van a hacer. Además, porque eso les genera una serie de beneficios. En función de derechos, creo que ustedes lo saben, en la legislación latinoamericana, en este caso mexicana y colombiana, el productor es el que da cuenta de los derechos, ¿sí?, de todos los demás. Es sobre el que reposan ese tipo de situaciones. Cuando se van a reclamar derechos, nadie habla ni con el director, ni con nada de esas cosas, ni con el elenco, es con el productor. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, tiene el control de toda la producción. Y seguimos, Manuel. Qué pena, esto es parte de la puesta en escena. Vamos a pasar rápidamente. Por favor, díganme dónde me detengo y dónde no. Veo que hasta el momento no. Ok. Entonces, miremos otra vez las ideas y cómo se van escalando. Sigamos. Y cómo se van escalando. Yo voy a ir pasando rápido, y si a ustedes les interesa alguna, me quedo sobre ella. Démosle. Porque vamos a llegar a la que me interesa, ¿sí? Entonces vuelvo y hago el esquema, ¿sí? Pongo dónde está la historia, pongo cuál va a ser el género, a qué mercado me voy a dirigir, quién la dirigirá, quién será el guionista, cuánto costará, cuál es el objetivo que tengo, cómo son los personajes, ¿sí? Estoy hablando de historias generales, ¿sí? Y sigo. Y entonces debo empezar a programar acciones concretas de hoy, mañana y días sucesivos para transformar esas decisiones en resultados. Entonces tengo que mirar con quién voy a hacer mi equipo, quiénes me van a ayudar, ¿sí? Y miren, ¿y qué propuesta debo hacerles? Entonces yo miro con quién puedo organizar mi equipo, y por eso se dice que cada uno tiene su propio tinglado, como los toreros, cada uno lleva su cuadrilla, ¿sí? A mí me interesa trabajar con la gente que tiene la experiencia y que va en la línea de lo que yo quiero hacer, y voy a conformarlo. Los grandes directores trabajan de esa manera, tienen su propio equipo de creativo, de música, de arte, de cámara. Entonces lo mismo, ustedes aquí en la universidad, con el respeto que me merecen los más grandes, ¿sí?, están conformando sus posibles equipos de trabajo. Yo no me tengo que esperar a salir de la universidad para eso, aquí lo empiezo a hacer, ¿sí? Y entonces yo ya busco a mis compañeros y mis amigas, les digo, mira, voy a hacer tal cosa, sí, yo te hago la cámara, yo te hago no sé qué, yo te hago sé cuándo, y empezamos a trabajar el proyecto. Es de esta manera que toca mirarlo. Sigamos. Señora, ay, qué maravilla, una pregunta, que si ya vamos a acabar. No, es que a mí a veces me hacen esas preguntas en mis talleres. Dale, bueno, mejor, es que de pronto tu voz se escucha mucho mejor que la mía aquí. ¿Cómo defines el costo de tu idea? O sea, sí habías comentado que era lo del desplazamiento con las tratamiento, pero también cómo creas una base de convencimiento para tanto como a tu equipo como para quien está teniendo tu idea. Muy bien. Es verdad, mira, yo tengo muchos proyectos para hacer y para desarrollar,
y me he demorado en el tiempo en hacerlos. Lo que sí debo hacer es tenerlos formulados y tenerlos diseñados para cuando sea el momento. Yo debo propiciar ese momento. A veces son épocas. Entonces nosotros los comunicadores, porque creo que aquí hay comunicadores, ¿sí? Debemos de estar informados. ¿Qué requiere una audiencia? ¿Qué requiere un público? A los que no les gusta que se diga audiencia, pero hasta que cambien las cosas, pues así le tenemos que llamar, ¿cierto? Y eso me va a permitir a mí tener unas posibles salidas, y posiblemente ese gran proyecto que yo tengo para hacer, yo tengo muchos grandes proyectos para hacer que no he podido hacer todavía, pero que sé que voy a poder hacer, buscando el momento y la época. Un ejemplo, aquí creo que llegó la historia del Joe Arroyo, ¿alguno la vio? Un cantante colombiano de música salsa, que divulgó la música salsa y se hizo conocer. Esa idea empezó 20 años atrás, y miren todo el tiempo que tuvo que pasar para poderla hacer. Entonces en Colombia ahorita está también muy de moda no solamente las historias que ustedes están viendo, sino unas historias de época, unas historias de biografía, donde no solamente estamos mirando los grandes maleantes, sino también gente que le ha hecho el bien al país, entonces grandes artistas y una cantidad de cosas. En la época en que nosotros la pensamos no era el momento, ¿cierto? ¿Y cómo se reinventa uno los formatos o los géneros? Yo debo tener claro una cosa, los géneros no se pueden traicionar. Yo puedo hacer unos cambios, si quiero puedo revolucionar, pero yo he tenido que dirigir novela, y la telenovela tiene la tradición clásica del drama, ¿sí? 300 capítulos, ¿sí? Que en el último se resuelve, eso es así. Ahora, yo puedo cambiar la estructura de la novela y empezar por el final, como se hace en una película, ¿cierto? Empiezo en el final, ¿cierto? Y hago un flashback, pero me tengo que inventar algo para que la gente diga, y ahora, ¿cómo me devuelvo yo los 299 capítulos cuando yo ya vi el final? ¿Sí? Los invito a que revisen un poquitico las historias, la literatura de Gabriel García Márquez, donde precisamente empieza también así el maestro, ¿sí? El día tal en que Santiago Nazar sabía que iba a morir, ¿sí? Se levantó muy de mañana a las 5 y tal cosa. Alguien podría decir, pero bueno, si yo ya sé que se murió, pues ¿para qué la leo? ¿Cierto? ¿Cómo se murió? Es ahí lo importante. Entonces, por eso ustedes notan que las novelas casi nunca empiezan con un principio, inician con un flashback y luego se vuelven, pues no tendría mucha gracia, excepto que al final descubra que esa persona que mataron no era, ¿cierto? Pero entonces hay que mirar y conocer el género. En comunicación se trata de hacer mucho documental. Lo que más se hace en el mundo es documental, ¿sí? Por eso ayer el maestro Orozco invitaba a que hiciéramos también ficción. A mí me encanta la ficción. Entonces nosotros hemos encontrado modelos donde combinamos la ficción con el documental, y entonces hoy en día se trabaja un concepto que es la recreación o la puesta en escena. Y si ustedes han visto documentales de History, Discovery, Nat Geo, ¿qué se hacen? Recreaciones. Estas historias grandes de los que hicieron la América de los Estados Unidos, los grandes economistas y una cantidad de cosas, como J.P. Morgan y una cantidad de cosas. Si ustedes lo ven en History, hicieron toda una investigación de época, se ubicaron, ¿sí? Recrearon, y es una manera de contar la historia. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que empezar a encontrar ese estilo, ¿sí? Porque entre otras, nosotros estamos formándonos para construir nuestro propio estilo. No el estilo del otro. Yo, por eso le insisto que les tengo que mostrar lo que a mí me ha funcionado, ¿cierto? Y que normalmente se utiliza en la industria, pero ustedes tienen que empezar a buscar lo que les funciona, ¿sí? Y cuando ya hemos pagado ese derecho de piso, seguramente ya yo no le pregunto al señor Boy, ¿tú quién eres? Sino que yo ya sé cuál es tu trabajo y cuál es tu estilo, ¿sí? Y está definido, ¿sí? Porque tiene un sello. Creo que ustedes vieron las películas, conocen las películas del maestro Stanley Kubrick, las han visto, y uno ve 1, 2 o 3 películas y uno alcanza a distinguir, ¿sí? Un estilo, si bien la película cambia, si bien el tema cambia, si bien la estructura cambia, porque ahí está la marca del señor. Entonces yo lo que tengo que empezar es a construir ese estilo, y lo estoy haciendo desde la presentación de los proyectos, ¿sí? Porque ahí estoy dándole un toque personal a mi proyecto. Señor. Definitivamente, ya les vamos a mostrar un formato donde está ese elemento. Manuel, voy a poner una denuncia. Bueno, sigamos. ¿Quién me ayuda con las diapositivas? Manuel, perdóname. Ven, gracias.
Es que qué pena, a mí me gusta estar es ahí. En la jugada, sigamos, hermano. En esta. Cuidado que tiene un botón de... Ok. Entonces tenemos que empezar a elaborar una cosa, ojo, que se llama paquete. Quédate ahí, hermano, ven y me ayudas. Listo, ok. No, nadie te ha corrido. Tenemos que empezar a hacer una cosa que se llama el paquete, el package. Miremos rápidamente ese inventario de ese paquete. Ojo, ¿qué debe tener el paquete? Premisa, idea o logline. ¿Lo conocemos? Ok. Nosotros debemos de tener la capacidad de resumir nuestro proyecto en una línea. Claro, esto es un trabajo. No van a pensar que ahorita nos sentamos a hacer el proyecto y ya me quedo en una línea. El que lo haga así lo felicito o la felicito y me la llevo para que me ayude a trabajar estos proyectos. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la versión 22, ¿sí?, de la presentación corta del mismo. Una sinopsis, que no es lo mismo que la premisa, la idea o el logline. Tenemos que mirar un teaser o un thriller, si ustedes le quieren llamar así. Tenemos que mirar el tratamiento argumental, la Biblia de personajes, el guión, la versión final, la propuesta estética de imagen y sonido, el libro de diseño de arte, propuesta de casting, propuesta de equipo técnico, plan de rodaje, presupuesto, plan económico y financiero, plan de marketing, plan de publicidad y comunicación, storyboard, animatic, ¿sí? Y la sinopsis audiovisual. Y ya empiezo a estar listo para el pitch. Entonces más de uno diría, ¿en qué etapa tengo yo mi proyecto? Y alguien dice, no, apenas voy en la idea. Mira todo lo que toca hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer si no tengo recursos? Les doy una fórmula. El maestro Steven Spielberg nos contaba en los talleres de la escuela de cine que cuando él ya tenía la financiación para una película, ¿sí?, aprovechaba el día para filmar la película y en la noche se encerraba con otro señor que pronto lo han escuchado, George Lucas, ¿sí?, a escribir el guión de la siguiente película. Y uno le preguntaba, ¿y por qué hace eso? Y dice, porque yo no sé si cuando acabe la película, esta que estoy haciendo, voy a tener plata o me van a seguir pagando para el siguiente proyecto. Ya aseguré este, ahora tengo que pensar en el siguiente. Ya a nosotros nos toca así. O sea, yo no puedo esperar el momento y el lugar ideal o a que alguien me diga, ¿sí?, ¿qué quieres hacer? Tal cosa, ok, ¿cuánto vale $1.000.000? Listo, yo te los consigno, ¿sí? Empiezas a escribir y me avisas cuando lo vamos a hacer. Eso no es posible. Ideal, ustedes llegarán a eso en su momento. Entonces seguimos. Hermano, le tocó, no te dejes correr. Ay, Manuel, hermano, es que usted se me para muy detrás y yo esta ya no alcanzo a ver, hermano. Listo, sigamos, hermano. Ok, y ahora sí vamos a llegar al pitch. ¿Qué es un pitch? Rápido, en una palabra que alguien me diga qué es un pitch. ¿Perdón? Ok, pero ojo con la palabra discurso, un discurso corto. Es vender una idea, ¿sí? Pero el pitch, antes que nada, es arriesgarse con la idea. Sí, ¿para qué hago yo el pitch? Para conseguir financiamiento, ¿sí? Conseguir socios y aliados para hacer mi proyecto. Para eso es que yo hago un pitch. Básicamente, ¿sí? Entonces vamos a mirar rápidamente qué necesitamos para el pitch. Aquí lo define rápidamente, dice, es un breve discurso oral de un proyecto, es la manera de presentarse ante un posible financiador, coproductor o guionista, alguien a quien queremos contarle nuestro proyecto con la intención de obtener algo de ellos, los derechos de explotación de una obra, su participación económica o la venta de nuestro proyecto. Eso es un pitch. Y entonces pasa que nosotros los realizadores o quienes estamos en el campo de las artes decimos, pero a mí no me gusta hablar en público. Yo no quiero hacer el pitch, ¿sí? ¿Quién mejor que yo para vender la idea? Si soy el que la conozco. Además, tengo el conocimiento para poderla vender. Entonces, no debo de tener temor, ¿sí? Debería de tener temor, claro, a todos nos da miedo, pero uno aprende a explotar ese miedo, y ese miedo se vuelve rico en su momento, ¿sí? Esos nervios se vuelven ricos en su momento, porque yo sé que estoy tratando de convencer a alguien de que me dé el dinero, pero ¿saben qué hago? Mi estrategia no es convencerlo, mi estrategia es compartirle la experiencia, y que él sea el que se antoje, no yo. Mi estrategia no es llegar a pedirle, sino a seducirlo para que quiera estar en mi proyecto, ¿sí? Entonces yo les tengo que contar aquí una anécdota del maestro Gabriel García Márquez hace unos años.
cuando se estaba creando la escuela de cine y televisión, que me dijo, acompáñeme, que nos dieron una cita en Sony, porque parece que nos van a ayudar allá, para recursos de la escuela. Pero yo ahí que me dijo, sí, es que usted se supone que medio habla el inglés y a mí no me interesa. Él lo manejaba muy bien, pero no le gustaba hablarlo. Pero lo utilizaba como estrategia, porque mientras le hablaban en inglés y le iban traduciendo, él tenía la manera de pensar, de pensarlo más. Era mágico todo lo que él hacía, por obvias razones. Y nos fuimos para allá. Y creo que Felipe ya me ha escuchado la historia. Entonces, cuando llegamos, el señor de la Sony nos recibió en una oficina como esto, allá sentado al final. Y tan pronto entramos, nos frenó. Yo quería conocer un premio Nobel como el señor Gabriel García Márquez, y por eso fue que les di la cita. Y entonces dijo, un momentico, pero déjenos acercar. ¿Ustedes qué necesitan de mí? Nos dijo el presidente de la Sony, que por aquí creo que vi alguna gente de ellos. Y entonces el maestro Gabriel García Márquez les dijo, yo no necesito nada. Le venimos a contar que estamos creando la escuela de cine más importante del mundo, la Escuela para los Nuevos Mundos. Y le estamos dando a usted la oportunidad de que participe en ella, porque si se queda por fuera va a ser gravísimo para usted, para su marca y para la empresa que maneja y que representa. ¿Sí se dan cuenta cómo uno tiene que pedir las cosas? Y si usted no nos acepta en este instante, nosotros vamos para una reunión ahorita con Panasonic, pura paja. Entonces, claro, hubo un acercamiento, ¿sí? El señor bajó, porque él creía que íbamos a pedirle plata, en efecto, sí, pero hay una manera de hacerlo. Al final no nos dio sino $10,000, pero de hace 30 años eran importantes, ¿sí? Son como 100,000 o 1,000,000 de la época, y así le aprendí a él a hacer y a presentar los proyectos, ¿sí? Contar la historia, todo esto es para contar la historia. Cuando ustedes tienen una experiencia buena, mala o regular, como la cuentan hace que se interese la gente que tiene al lado, ¿sí? Mira, resulta que en el metro, y todo el mundo queda ahí, ven, cuéntale, ¿qué fue lo que te pasó en el metro? No, cuéntale tú que la cuentas mejor, ¿cierto? Porque es contar la historia, seducir. Y creo que todos lo podemos hacer. En la escuela de cine hacemos unos ejercicios muy bonitos donde poníamos a cada uno a contar su propia historia. Y entonces la gente nos decía, yo no tengo nada que contar. ¿Cómo que no tiene nada que contar? Y hay el pueblo más retratado del mundo y más visualizado del mundo, que se llama San Antonio de los Baños, ¿sí? Porque como la escuela está pegadita ahí al pueblo, cada vez que toca hacer un documental, una entrevista, un reportaje, ¿sí? Pues todos tenemos que salir a hacer las entrevistas de todos los personajes del pueblo. Los personajes del pueblo ya estaban todos sobredocumentados. Entonces cuando uno llegaba a hablar con la señora yo no sé qué cosas, Bárbara, como se llamaba la mamá del comandante Fidel, pues esa señora le decía a uno, no, pues ya me hicieron como 30 documentales sobre mi vida, y uno decía, miércoles, yo le voy a hacer el 31, ¿cierto? Pero siempre tenía una manera de contar la historia, y ese es el reto para nosotros. Entonces seguimos, hermano. Listo, vamos a mirar la técnica del pitch. Ok, ya vamos para allá. ¿Cómo financiar el proyecto? Miren dónde está la plata, miren. In-house, todos sabemos qué es eso, ¿no? Cuando estamos en una productora, ¿sí? La misma productora, el mismo canal tiene su productora, lo hace. Pero yo no puedo llegar donde el maestro Gabriel a decirle, es que quiero hacer una película, ¿sí? Y él de pronto me dirá, sí, porque me va a hacer toda esta serie de preguntas. Lo puedo hacer por coproducción, como lo estamos haciendo nosotros, Colombia, México, ¿cierto? Lo podemos hacer por apoyo estatal, recursos del Estado. Entonces, el Estado te da unos financiamientos. Entonces, dependiendo, contestando tu pregunta, del objetivo de tu proyecto, puedo buscar financiación, porque siempre va a haber alguien afín a tu idea. Yo no puedo ser tan original que puedo llegar a decir, no, es que no hay nadie, esta idea no se ha hecho. Lo que la vuelve original es como tú la cuentas, insisto. Entonces, seguimos mirando y dice, subvenciones, muy asociado al tema del Estado, préstamos o créditos. Hoy en día las leyes de cine, las leyes estatales, las leyes para fiscales me permiten disfrutar de algunos recursos para que yo no tenga que vender mi casa, el carro y una cantidad de cosas. Pero hoy en día ya está de moda también trabajar de manera colectiva, y lo vamos a mirar aquí al final de la diapositiva. Entonces dice, los inversores del proyecto, los inversionistas, los patrocinadores o sponsor, la venta o preventa al distribuidor. Hoy en día, y desde antes se hacía, yo puedo vender la idea sin haberla hecho. ¿Sí? La puedo prevender, ¿cierto? Y alguien diría, pero ¿cómo hago eso? Ese es el reto, se puede hacer perfectamente. Entonces tenemos la venta y alquiler,
todavía sigue, yo le puse solamente video porque ahí hay una cantidad de pantallas, pero puse estos últimos que son fundamentales. Ustedes conocen el Creative Commons, ¿sí? Y cómo se trabaja con esto. Conocen el crowdfunding, que creo que hay un error en la escritura, ¿sí? Conocen esos modelos de financiamiento y de producción. Conocen un portal que se llama idea.me. Bueno, anótenlo. Idea.me. Ahí yo entro, miro unos términos de referencia, puedo inscribir mi proyecto durante un tiempo para recolectar capital para hacer mi proyecto. Y lo hago con la participación de capitales de muchas personas. Pero ahí hay unas condiciones, más o menos, como Kickstarter, exactamente. Eso hace 20 años no existía, ¿sí? Entonces yo ya lo puedo colgar de ahí. Ustedes saben que por un módico dinero, $30 al año, pueden inscribir su proyecto ¿dónde? En Variety, en la revista, ¿sí? Y en lugar de esto, yo de estar llamando a tanto director y a tanto productor, contándole mi historia, la publico en Variety, dura un tiempo, y los que cazan ideas y proyectos miran esa revista. Eso tiene como una especie de avisos limitados, ustedes conocen la revista, donde dicen se está haciendo una producción en tal cosa, se está haciendo no sé qué, me interesa, invirtamos, ¿sí se dan cuenta? Sigamos. Bueno, y hay otras maneras de financiación, pasemos a la otra, perdóname. Vamos a ir, se supone, estamos con internet, ¿cierto? Listo, entonces obturemos en el W para abrir el formato corto. Y aquí vamos a ir al quiz de lo que quiero dejarles como reflexión, a la otra, a la de arriba. Esta, la azulita esa. ¿Sí se deja? ¿Sí se deja? ¿Está pensando? Bueno, yo de todas maneras lo abrí y está ahí. A ese formato corto, sí. Sí, por favor. Y si no, la abrimos normal. Si se deja, si se deja. Tú puedes, vamos. Ah, sí, listo. ¿Cómo presentarlo? Mire. Plantilla, presentación de proyecto. Un proyecto debe presentarse en un formato corto de una página. No más. Y andar con esa página para todo lado. Nadie los va a escuchar más tiempo. Si les va bien, los van a escuchar 15 minutos. Y como a mí me ha pasado, me dicen, mientras vamos en el ascensor de aquí al parqueadero, cuéntame. Y ahí voy. Porque si yo quiero que me escuchen, como pasa en el MidCon, ¿sí? Tengo que pagar la boleta, ¿sí? En la entrada del boleto, $12,000, ¿sí? Por entrar. Y si quiero una cita, me cobran 30,000. Y entonces uno dice, 12,000 más 30,000, 42,000. No, ya me gasté la plata de la película, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces tengo que buscar otros métodos, otras maneras, ¿cierto? Y si yo sé que a ese director le gusta algo, a ese productor le gusta algo, ¿sí? ¿Por dónde entra, por dónde sale, a dónde va? Ahí lo busco y ahí le caigo. ¿Sí? Dense cuenta que no estamos haciendo nada diferente a una cosa que es fundamental, usar el sentido común para hacer las historias y para hacer las cosas. Eso que nosotros creemos que no se puede hacer es lo que nos convierte a nosotros mismos en los principales enemigos de nuestro proyecto, porque yo dudo de él, ¿sí? No, pero que me va a escuchar, no, pero no me va a parar bolas, no, pero que… Y yo me he hecho todo ese ejercicio, y cuando me lanzo, y de pronto me dice, oye, me interesa, mándamelo. ¿Cuánto es que vale? Tanto. Sí, está mi presupuesto. ¡Qué maravilla! Y empieza todo el proceso. Ok, miremos rápidamente la plantilla. Entonces dice, hay cosas que pueden ser elementales, excúsenme, yo sé que ustedes los jóvenes, no sé, en Colombia la gente es muy libre para la ortografía, no sé si aquí también, ¿sí? Y yo lucho mucho con eso, pero eso es parte de la presentación. Prueba de ello es que si yo escribiera el nombre de alguno de ustedes mal, ¿tú cómo te llamas? Yesenia. ¿La escribes con Y o con doble L? ¿Ves? Donde yo la llegue a escribir con doble L, tú me corriges. Me dices, no, yo no soy esa Yesenia. Le digo, pero es Yesenia, igual suena igual. Sí, ¿cuál es el problema? Y yo lo escribo así. No. Yo lo tengo que escribir como es. Entonces sí existe una ortografía de una presentación. Son elementos muy sencillos, ¿sí? Entonces dice, espacio para una imagen. Ya ahorita les muestro un ejemplo de una imagen de proyecto. Título del proyecto. A eso le llamamos título de trabajo o working title. Yo le puedo poner un título provisional,
o el título que considere más atractivo. No me preocupo por el título, es un título de referencia para crear una unidad presupuestal y que el proyecto exista. Después miraré si ese va a ser el proyecto o no. Hay grandes películas, grandes proyectos que desde el nombre ya empiezan. Es más, a veces es más grande el nombre del proyecto que el mismo programa como tal, o el mismo proyecto, pero bueno, no importa. Viene entonces el tema del logline, máximo 2 renglones de la idea y tema del proyecto. Ojo, máximo 2 renglones de la idea y tema del proyecto. Y ahí yo tengo que resolver elementos como el valor agregado, como el aporte, como el valor diferencial, ¿sí? Como qué estoy diciendo de nuevo, viejos. Eso es fundamental. No importa que el tema ya se haya hecho, y traje un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Porque puede pasar que a mí un productor me diga, chévere tu idea, pero ahorita no lo vamos a poder hacer, pero ¿qué tal si hacemos un proyecto sobre tal cosa? Yo no le puedo decir, ay no, yo quiero es hacer el mío, más bien cuando tengas plata para el mío venimos, yo lo tengo que coger de una vez, ¿sí? Y no porque yo haga de todo, no, sino porque es una manera de entrar a trabajar con él. Entonces, sigo, mira lo que tú me decías, ¿sí? La sinopsis general, pues es el principio básico de introducción, nudo y desenlace, cómo empieza la historia, cómo se enreda y cómo termina, ¿qué hacemos? A mí a veces me cuesta trabajo en los talleres de guión porque a la gente no le gusta escribir el final, que para no dañar el encanto del final. ¿Por qué? Si hay que conocerlo. El maestro Woody Allen lo decía claramente. Cuando yo tengo resuelto el inicio, el nudo y el final, ya escribo la historia, ya escribo el libreto y me puedo demorar 1 semana, 2 semanas haciendo el libreto, porque ya tengo resuelto el problema. Pueda que algunos genios empezaban a hacer la película, y hay grandes ejemplos, y no sabían para dónde iban, y de pronto, pero bueno, ellos eran genios, ¿sí? A ellos se les respetaba eso. Yo como soy un mortal común y corriente, pues me toca seguir estos procesos. Y entonces seguimos. Entonces dice, el público objetivo, ¿a quién me voy a dirigir? Nosotros no podemos hacer proyectos audiovisuales, los que sean dirigidos a todos los públicos. Debo de tener un público identificado, pero sí le puedo llegar a todo el público. Pero primero identificar un público, como en la publicidad. ¿Sí? En la publicidad hay un target. Que el producto le llegue a todo el mundo, que le interese a todo el mundo, que le guste a todo el mundo, ese es otro paseo. ¿Sí? Pero yo no puedo poner en un proyecto para públicos de 0 años a 89. ¿Qué es eso? Nada. Lo debo definir. Posiblemente impacte al público de 0 a 89. Y les podría dar muchos ejemplos en torno a esas series. Ok, la posible ventana de emisión o plataforma de exhibición. ¿Mi proyecto va a ser multiplataforma? Sí, es posible. Entonces, desde el principio lo estoy concibiendo así. Eso sí es lo que hace que un proyecto sea verdaderamente transmedia. No se vuelve transmedia porque yo cogí la película, la edité, le cogí unos pedacitos y la puse allá en la web. No. Desde el principio la estoy concibiendo como transmedia. ¿Sí? Entonces voy a hacer la versión, ¿sí?, para cine, voy a hacer la versión para televisión y voy a hacer la versión para la web, ¿sí? Y eso tiene un lenguaje, y eso tiene unas tomas, y eso tiene una manera de hacerlo. Yo no puedo decir, coge la misma tomita y ahí la cortas un poquito, o la largas, que igual pues, es más cortico, no, porque eso mantiene una unidad. Entonces desde el principio lo estoy diseñando. Bueno, pueda que durante el mercadeo que le haga al proyecto, alguien se interese y me dice, oye, ese proyecto no lo tenías pensado para la web, pero yo creo que puede funcionar. Ah, bueno, me da las posibilidades, démosle, desarrollémoslo, ¿cierto? Pero desarrollémoslo desde el momento en que surge esa posibilidad. La ficha técnica es fundamental porque hoy en día es importante saber con quién voy a trabajar, ¿cierto? El director de foto, ¿sí? Los posibles actores. Yo tengo que definir hacia dónde voy con mi proyecto, ¿sí? Y eso me da una definición de los actores. Si es una coproducción internacional, entonces normalmente uno busca actores o actrices, ¿sí?, que tengan una gran cobertura para que vaya a los grandes públicos, ¿sí? ¿Dónde son importantes, en qué país, para poder hacer mi coproducción? Entonces es un estudio que yo debo hacer. El formato de contenido y de duración, sonido, duración, guión, dirección, montaje. Bueno, en este año, esto es una proyección, porque pues 2024 creo que yo ya no estaré por estos lares. Y seguimos. Y cosas tan sencillas como en esa hoja poner el nombre, el correo y el teléfono. Y hay gente que es muy pesimista y dice, ay, sí, claro, a mí que me va a escribir George Clooney, seguramente me va a responder. Pero si no pones el correo es más difícil que te responda. Ponlo. Yo he hecho el ejercicio. Yo he hecho ese ejercicio, aquí porque tengo problemas de comunicación. Le digo, esa idea está buena,
yo creo que eso le podría interesar a tal persona. No, yo te ayudo. Llamémosla. Sí, claro, llamémosla. Toma, cuéntale. Yo, pues sí, claro, pues ¿quién más? Ahí está. Bueno, ya te hice el contacto. ¿Qué hacemos de ahí para adelante? Después de ese primer contacto. Ese es el formato corto. Hermano, podemos mirar el ejemplo del formato corto que creo que debe estar ahí. Espero, se deje ver. Sí, ahí en la, no sé si lo alcancé a explicar. Sí, está ahí como que en Word. Sí, en Word, abajito. Es que como la cambiamos. Ay, Dios. Bueno, miremos la carpeta, perdóname. La carpeta esa que decía… No, la carpeta que decía taller de pitch. Otra vez yo. No, esa es la presentación. ¿Te acuerdas que tú pasaste una carpeta? Sí. ¿El video? No. Pasé Espérate. ¿Tú qué pasaste? Perdóname. un video y una rutina y un PDF. Ya, no, pero aquí había otra cosita. Ahorita lo pasamos. Bueno, ya la pasamos porque quiero que la vean. Dice presentación, ejemplo. Pero así, mira, aquí dice este, que quiero que lo vean. Ese. Ok, necesito pasarlo. Ya, bueno. Y lo ponchamos ahí en la esta. Todavía sigue siendo real que una imagen es muy importante. Yo no me atrevería a decir que una imagen vale más que 1000 palabras, porque a veces más de 1001 palabras pueden decir mucho más que una imagen. Eso depende cómo ustedes lo quieran contextualizar. Les quiero mostrar ese ejemplo de un proyecto que ya hicimos, hace poco se estrenó, sobre una persona que fue reconocido como uno de los grandes esmeralderos de los vendedores de esmeraldas en el mundo. Hace poco murió. Ustedes saben que en nuestro país, en Colombia, pues somos conocidos, aparte del café y otra serie de elementos, porque somos exportadores de esmeraldas, y allá están, digamos que esas gemas, las más lindas, las más preciosas y las más bellas. Entonces nosotros hicimos un reportaje de un señor que hace poco falleció, ¿sí? Y entonces le podemos mostrar el formato corto, ¿sí?, de cómo manejamos esa presentación, y con esa presentación conseguimos la financiación, ¿cierto? Estoy hablando de proyectos, y aquí viene otra respuesta para tu inquietud. Estamos hablando de un proyecto de $50.000, ¿sí? Estamos hablando de un documental de $50.000, que esos son los mercados que se pueden manejar, ¿sí? Entonces yo no puedo pretender hacer un documental de $10 millones, porque ¿dónde lo voy a sacar? ¿Quién me lo va a financiar? ¿Cierto? Pues me tocaría hacer todo otro trabajo diferente. Entonces me ubico dentro de ese contexto para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya se alcanza? Mira, ahí está. Entonces miren, dice El zar de las esmeraldas, un documental de este paciente, producido por un señor que se llama Ramón Jimeno y Sergio Cabrera. De pronto ustedes han visto cosas de Sergio Cabrera. Para mí es uno de los principales cineastas colombianos. Hizo una película que llama La estrategia del caracol, no sé si ustedes la conozcan, que es de las mejores, cuando puedan véanla. Ahorita está estrenando una película en La Habana, la última producción de él. Bueno, entonces ahí está el nombre del paciente que lo va a hacer. Mire dónde está la presentación corta, 1, 2, 3, 4, 5 rengloncitos, donde tratamos de decir algo diferente que no se hubiera dicho del señor, pero que también fuera un referente. Entonces dice, perdóname, devuélvete, perdón, el comúnmente denominado zar de las esmeraldas. Entonces dice quién es, qué era, qué tenía, y ya empezábamos a buscar, a llamar la atención. Nos dijeron sí, hagámosle, ¿cierto? Y el título se llama El zar de las esmeraldas. Y baja, va un poquito más, baja. Viene la ficha técnica, entonces quién es el director, quiénes son los productores, si aquí hubo un productor asociado. Ustedes saben que un productor asociado es una persona que invierte dinero en la producción, y después hay que definir con él cómo se van a manejar ese porcentaje que recibe, ¿sí? Quién hizo la investigación, las locaciones y lo último, el contacto, ¿sí? Que en este caso pues estamos las 3 personas, y con eso nos vamos moviendo. Si tenemos teaser, perfecto, uno podría hacer un teaser también, porque uno podría decir, pero me voy hasta allá, grabo, invierto. Si tengo el recurso y lo puedo hacer, yo me arriesgo, porque las imágenes nos ayudan mucho más. Esa sola imagen, pues eso también te genera derechos, pero es posible de poderlo trabajar y seguirlo haciendo. Esto es para un ejemplo de documental. Podría ser así un seriado, o podría ser una telenovela, o podría ser también un programa periodístico si yo lo quiero hacer, ¿cierto? Y entonces viene el formato
el formato largo. No sé, yo lo puedo dejar que sea de más de 4 o 5 páginas, donde todo eso que nosotros vemos aquí comprimido, lo vamos a trabajar un poquitico más en extenso, definiendo un poquitico más de elementos. En las negociaciones y en los approach, cuando yo logro impactar a quien me recibe el proyecto, ¿sí? Me empieza a hacer otra serie de preguntas y entonces yo ya tengo el formato largo. Y ya de ahí para adelante, como se dice vulgarmente, quiere decir que lo tengo convencido y entonces vienen toda esa serie de negociaciones y definiciones para hacer el proyecto y para definir los mercados y entonces uno empieza a negociar los territorios, que esa es una manera hoy en día de ganar recursos. Creo que ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de los territorios. Entonces hablamos de los derechos, entonces yo me quedo con los derechos para Colombia y Latinoamérica, o la persona que invierte se queda con ellos y de pronto más bien quiere Norteamérica o de pronto quiere Europa, ¿sí? Y a veces uno en los contratos pone los derechos de esta obra son para tal y tal formato, ¿sí? Y los por inventar. Y uno dice, ¿y por qué se está adelantando? Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, no sé mañana que se hayan inventado de nuevo, entonces yo tengo que prever todo ese tipo de cosas. Porque si yo libero o yo no lo incluyo, alguien viene, ¿sí? Y en ese formato nuevo me va a decir, pero no lo habían hecho, ¿sí? Yo sí lo quiero hacer ahí. Y entonces puedo perder una ventana. Seguimos con la presentación, perdóname. Ok, ¿dónde íbamos? No sé en qué diapositiva, no, en la presentación, ok, en esa, perfecto, ok, seguimos, ok. Y entonces ya cuando, aquí ya definí un poquitico más, cuando ya tengo definido el desarrollo del proyecto, cuando yo ya hice mi pitch, ¿cierto? Mi presentación, entonces viene todo lo que es el desglose del guión, y no importa el tipo de formato, no importa el tipo de proyecto, debo de tenerlo, lo que también a veces se llama la escaleta, lo que también a veces se llama la estructura básica. Entonces, si mi proyecto es de media hora, me dicen, bueno, en bloques, ¿cómo lo tienes pensado? ¿Sí? Porque si se puede leer, se debe poder ver y se debe poder hacer. Y créanme, y los invito y las invito a que hagan ese ejercicio, porque eso les va dando más claridad del proyecto, ¿cierto? Hasta un momento en que yo ya lo domino absolutamente. Y seguir este proceso me permite ir haciendo los cambios y las mejoras del proyecto. Y eso me hace ahorrar dinero. Todo lo que yo pueda trabajar en blanco y negro, ¿sí? Me va a ahorrar después hacer la inversión. Por eso ustedes se han dado cuenta que hoy en día lo grande de la industria es que yo me puedo demorar 11 meses en el diseño y 4 o 8 semanas en la realización de la producción. Y eso es un taxímetro. Que yo me pase un día más, eso ya tiene costos, eso ya tiene repercusiones, ¿sí? Ya tiene problemas de asuntos no solamente jurídicos, sino de pólizas y de seguros, ¿sí? Entonces ya todo se mide absolutamente, porque esto es un negocio. ¿Sí? Ahora, si yo puedo terminar antes, mejor, ¿sí? Porque se supone que me ahorré en la producción, ¿cierto? Y de pronto parte de ese dinero lo puedo destinar a otra área en la cual no tenía recurso, que esto es un elemento que les cito a ustedes como anécdota, y es el tema de la divulgación y la publicidad. Es para lo que menos se deja dinero, es para lo que menos se deja plata, y curiosamente, hoy en día las grandes casas y las grandes productores y las grandes distribuidoras, donde más invierten, es en la comercialización. A veces la película o el proyecto no cuesta lo que costó la comercialización. Y les podría dar ejemplos de cifras. Mientras que una producción costó 10 millones de dólares, yo he visto que le meten 100 millones de dólares al tema del mercadeo. Y uno dice, ¿por qué? Porque es ahí donde está el core del negocio. Después ese dinero lo voy a recuperar. Porque también debo de hacer un estudio de cuándo recupero el dinero. Y tengo que hacer una proyección. Porque el proyecto también tiene un periodo de vida, ¿sí? O sea, yo no puedo pretender que mi proyecto, cuando lo hice, lo emití y lo divulgué, para el resto de la vida, ¿sí? Va a tener la capacidad de recuperar la inversión. Normalmente un proyecto de estas características, como este que les estoy mostrando el ejemplo, tiene un periodo de vida de 6 años. Después yo lo guardo y vuelvo y lo saco, o si el personaje muere o desaparece y lo tengo, entonces recupero la inversión. Ustedes se han dado cuenta que cuando se muere un gran personaje se recuperan las películas. Entonces estos días me he repasado las películas de ese maestro del humor, Chespirito, y qué pena tengo que hacer la referencia porque pues yo me crié con él. De pronto no está tan arraigado en ustedes tan jóvenes, pero yo vengo de generaciones que sí.
y entonces para nosotros es un ícono, pero yo invitaría a revisar el modelo de trabajo de ese señor, y no lo estoy citando porque sí. O sea, un señor que hizo 20 o 30 años de producción, la dejó de hacer, y todavía es actual, es uno de los productos de mayor comercialización de Televisa, y se vende como pan caliente. Este señor encontró la fórmula. Ahora, yo no sé si se sentó a encontrar la fórmula o no, pero yo creo que trató de hacer un trabajo lo más honesto posible frente a lo que él quería. En algún momento hizo concesiones, en algunos otros momentos no. Pero la vigencia, eso es fundamental, nos guste o no nos guste, porque con él a veces pasa también como con el género de las novelas, como me pasó a mí, yo renegué y las tuve que hacer y descubrí que podían hacerse cosas interesantes. Insisto, sin traicionar el género. Sigamos. Ok, entonces aquí vienen los componentes del presupuesto que son claves. Dependiendo, seguimos por favor, dependiendo del país, dependiendo de la región, pues entonces yo tengo que saber los costos. Debo de conocer una cosa fundamental, los marcos regulatorios. ¿Aquí hay ley de cine? Ok, ¿qué me permite, qué no me permite la ley de cine? ¿Sí? ¿Qué incentivos o parafiscales puedo tener? ¿Qué reconocimiento de costos? ¿Qué modelo de presupuesto y rendición puedo tener? ¿Qué nueva ley de fomento puede haber? ¿Qué costo de medio de películas nacionales hay? ¿Qué tope de subsidios hay? ¿Sí se dan cuenta que en esto me toca hacer un equipo? Y entonces aquí la invitación es a que no solamente pensemos en la parte creativa y en la parte de producción, sino que pensemos en la parte jurídica. Yo me tengo que asesorar de un buen bufete de abogados o de alguien que maneje el tema legal, porque me puedo meter en problemas. Y por desconocimiento, yo no puedo decir, pues como yo no sabía. ¿Sí? Entonces hay películas que se paran, que se detienen por problemas de carácter legal. Con lo cual no estoy diciendo que no hagan sus cosas, todo lo contrario. Ensoñemos, sigamos trabajando, pero tengamos claro que lo que nosotros estamos haciendo lo vamos a poner a consideración del público. O ustedes quieren hacer una obra para que la vea quién. ¿Por el solo placer del goce estético? No, sí es válido si alguien lo quiere hacer, ¿sí? Pero se supone que ustedes se van a comunicar a través de esa obra. ¿Yo por qué estoy aquí? Porque yo tengo una necesidad. ¿Y qué necesidad tengo? De comunicar lo que yo pienso y lo que yo trabajo, y de conseguir cómplices para hacer lo que yo hago, porque de esa manera voy sumando. Y entonces aquí viene el que uno no escoge las historias lo escogen a uno. ¿Sí? Y eso nos lo decía el maestro. Cuando uno hace una historia, está haciendo una catarsis. ¿Sí? Se está liberando. Como nos pasa ahora a nosotros con estos medios. Yo necesito tener el WhatsApp, necesito hablar con alguien, necesito comunicarme con alguien. Y me desespero, y entonces entro al Facebook. ¿Sí? Y si nadie me escribió, entonces no existo. Y si nadie me tuiteó, no existo, es una necesidad, nos volvemos dependientes. Entonces el proyecto tiene que ser una necesidad, se me convierte en una obsesión. Y esa obsesión, ¿cuándo se libera? Cuando la hago. Y entonces paso al siguiente proyecto. Entonces por eso les contaba esas anécdotas que eran fundamentales. En una oportunidad con el maestro Scorsese tenía la posibilidad de preguntarle cuando hizo Hugo, ustedes conocen, han visto las películas de Scorsese. Él decía que ahí había logrado por primera vez poder hacer lo que quería en una película. Y entonces uno decía, pero ¿cómo así? Luego en las anteriores no hizo lo que quiso. No, me tocó hacer demasiadas concesiones, decía el señor. Entonces claro, uno se compara y dice, bueno, si eso le pasó a él, yo tengo que hacer mi trabajo de manera más juiciosa, ¿cierto? Para evitar eso que él me está compartiendo y poder siempre tratar de hacer lo que yo quiero. Que eso es en últimas lo que yo debo de tratar de imponer en el proyecto. Debo hacer unos cambios ligeros, debo hacer unas concesiones, pero la historia se debe poder hacer como yo la deseo hacer. Y ustedes tienen el gran potencial, todos los que están aquí hoy, que es el mandato de la juventud y que es el mandato del tiempo. Y que es el mandato de la tecnología. Entonces no hay excusa para no hacer historias. Y por eso, con todo respeto, yo también soy provocador, pero yo soy romántico. Sí, yo todavía ando con la pendejada por delante y por detrás, pero pues ¿qué hacemos? Sí. Si alguno de ustedes quiere hacer un proyecto, yo los invito a que empiecen ya. No se esperen al momento ideal, el momento es ya. Entonces hace 4 años tuve la oportunidad de volver otra vez a Japón, y la gran lección que recibí es que ellos todo lo anotan.
todo lo escriben, ¿sí? Por encima de la alta tecnología tienen una libretica. Incluso por eso se inventaron una para escribir en la piscina. El presidente de la Sony se metía a la piscina y iba escribiendo cosas. Entonces, no reparen en eso. Ahora hay una facilidad. Yo descubrí que en el iPad escribo en la parte de notas y eso es tan mágico que se vuelve un correo. Entonces ya me ahorraron esa posibilidad, entonces ya después lo paso yo a lo que yo quiera y a los formatos que yo quiera, ¿sí? Y me puedo ir inventando en ese sentido los modelos de financiación, los modelos de presupuesto, los modelos de mercadeo. Sigamos. Sí, esto ya casi se acaba. Bueno, un ejemplo de rubros de presupuesto que, como les digo, es fundamental que nosotros conozcamos. Ustedes saben todo el tema del negocio de arriba de la línea y abajo de la línea, ¿sí? Quiénes deben de predominar y cómo se deben de predominar y qué debo de tener dentro de esta escala. Eso es fundamental. Sigamos. Sigamos, que yo estoy que me voy para allá. Esto es un ejemplo de plantilla, ¿sí? Excúsenme, esto es un poco denso, pero me parecía importante presentárselos y que ustedes supieran que están ahí y que con mucho gusto los puedo dejar. Sigamos. De dirección y producción. A mí me gusta revisar estos esquemas porque esto te permite leer cosas que yo no tengo previstas y que a veces se me pasan, ¿sí? Entonces, para eso son todos estos esquemas, ¿sí? De la producción. Y me va dando absolutamente todo. Sigamos. Es fundamental todo el tema de las locaciones, del scouting para el proyecto, por más de que yo lo tenga pensado en otro lugar del mundo, ¿sí? Pero hoy en día, gracias a la internet, es mucho más fácil viajar sin tener ningún tipo de problemas. ¿Dónde voy a filmar? ¿Voy a filmar en estudio? ¿Voy a filmar en exteriores? ¿Sí? ¿Esto es de época o de qué? El tipo de arte, el tipo de efectos, el tipo de utilería, el tipo de vestuario, el tipo de maquillaje, el tipo de música. Voy a trabajar con música incidental, voy a trabajar con paisaje sonoro. ¿Se dan cuenta que son demasiados elementos? Entonces, como nos mostraba Pablo, dense cuenta que este tipo de trabajo no se puede hacer solo. Necesito el concurso y la participación de los amigos, ¿sí? Para que podamos sacar el proyecto adelante. Sigamos. Ya vamos a terminar esta presentación y les voy a mostrar un ejemplo. Si voy a utilizar, si ustedes se dan cuenta, pues esto va muy por la línea del documental, que es lo que yo estoy haciendo en este instante, ¿sí? Lo que estamos produciendo nosotros en este instante. No porque no se puedan hacer otros modelos, sino que en este instante nosotros estamos en el tema del documental, estamos próximos a meternos en nuestra primera serie web, estamos próximos a meternos en ficción también, pero vamos paso a paso. Entonces, por eso les muestro todos estos modelos. ¿Y por qué? Porque en el caso del documental es fundamental el costo del material de archivo, o el famoso footage. A veces vale mucho más que cualquier otra cosa, porque esas imágenes son muy importantes, sobre todo si estoy haciendo algo asociado a la época o a algún personaje, y necesito esas imágenes de archivo, y todo eso pues ya tiene una serie de derechos. Entonces debo de contemplarlo, porque si no, por ahí me puede fallar el presupuesto, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que yo esté haciendo, donde el mayor componente es de imagen de archivo, pues entonces yo le tengo que dar mayor componente a la producción. No le puedo destinar $2,000 o $3,000 para las imágenes de archivo, porque a veces 2 o 3 segundos te pueden costar eso, ¿sí? Y entonces quiere decir que yo hice mal el diseño de la producción. ¿Sí se dan cuenta por qué es importante un esquema? ¿Sí? Porque uno, aparte de sumar, restar y multiplicar, ¿sí? Uno sabe si está bien diseñado el presupuesto del proyecto, porque me lo dice muy claramente. Entonces, cuando yo hago este tipo de trabajo, analizo el presupuesto y le digo, ojo, aquí tenemos problemas, tienes que proyectarte, lo hiciste para 3 semanas y esto se nos va en 4, ojo, te pasaste, pusiste 6, esto lo podemos hacer en 3, ¿ya? Y ahí lo vamos ajustando y le sacamos el máximo de provecho y hacemos rendir el dinero, ¿cierto? Para que nuestra producción cumpla su punto de equilibrio y no tenga que pararla, porque a veces ocurre. ¿Sí? Porque no alcance la financiación, el dinero suficiente, y entonces tengo que empezar a tocar puertas, y resulta que el proyecto tiene un costo cuando se empieza y tiene un costo cuando termina, y yo debo de tener la proyección de que sea la misma cuando lo termino. Creo que ustedes lo saben, cuando uno empieza a construir algo, una obra, un edificio, una casa, eso tiene un costo del momento, cuando la termino ya vale más, o vale menos. Entonces debo hacer toda esa serie de análisis, tengo que hacer una proyección al futuro de cómo visualizo y cómo veo mi proyecto para que no haya ningún inconveniente. Sigamos, estamos a punto de, ok, hay otros ejemplos ahí del tipo del material que debemos de utilizar, dale, del tema de la música,
de las obras musicales. Yo puse una diapositiva donde me basé en esta presentación de uno de mis maestros de la Escuela de Cine que se llama el abogado Julio Rulfo. Entonces aquí está el ejemplo de la Sociedad de Autores de Argentina. Sigamos. ¿Ahí se termina? ¿O te volviste? Ok. Todo el tema de tarifas, todo el tema de los arreglos. Y esto es simultáneo. Entonces yo tengo que hacer un equipo interdisciplinario que me ayude a ir gestionando el proyecto. Entonces, si mi proyecto va a ir a convocatorias, si mi proyecto va a ir a bienales, si va a ir a concursos, ¿qué pretendo yo? Entonces de pronto me hago un solo proyecto para darme a conocer, recibir una financiación y posiblemente voy a hacer mi siguiente proyecto con mayor dinero. Nosotros tenemos un claro ejemplo de eso en Colombia. Dago García, que siendo escritor, ahora es productor y es el vicepresidente de proyectos creativos en Caracol. Y Dago escribe y muchas novelas, pero a él le gusta mucho el cine. Entonces, ahorita, para bien o para mal, les guste o no les guste, el cine que él hace a la gente. Es de los pocos productores que nosotros tenemos en Colombia que se hace 2 o 3 películas al año. No estoy hablando del contenido. Pero él ha logrado encontrar el modelo para que cada vez que hace una película o un proyecto, le pueda invertir más, ¿sí? Y lo pueda hacer mejor de acuerdo con sus posibilidades. Porque en últimas, lo único que uno busca con todo esto es legitimarse en una industria y poder vivir de ella. Pues excepto que tenga la genialidad de Stanley Kubrick, que ustedes saben que se demoraba entre película y película por ahí 10 años. Pero mientras tanto, ¿uno de qué vive? ¿Cierto? O como el maestro Coppola, pues que tiene sus viñedos y una cantidad de cosas, y por eso en el taller que él nos dictaba, nos explicaba cómo no hacer todo lo que él hizo para no fracasar en sus películas, porque alguien podría decir, bueno, pero sus películas son muy conocidas. La pregunta es, ¿recuperó la inversión? De pronto sí en el tiempo, porque se convirtió en un clásico. Ahora, yo puedo ser muy pretencioso y decir, bueno, es que yo voy a hacer un documental o un proyecto, que yo sé que si se convierte en clásico vamos a recuperar la inversión. ¿Quién carajo soy yo para poder decir que el proyecto que yo voy a hacer se va a convertir en un clásico? No tengo esa posibilidad. Entonces tengo que prever toda esa serie de cosas. Entonces muchas de esas películas en el tiempo, porque como se volvieron de culto, ¿sí? Entonces en el tiempo han recuperado la inversión. Pero yo recuerdo que él contaba cómo él también se quedó sin plata para comprar película o se le acabó la película. Entonces cuando estaba haciendo una de las versiones del Padrino, ¿sí? Lo sacaron de la locación. Porque también le pasó lo mismo, se pasó del tiempo, se pasó de los horarios. Entonces afortunadamente, ustedes saben que cuando uno está haciendo cine, uno dice 5, 4, 3, 2 o motor, filmando 5, 4, 3, 2, ¿sí? A todo ese pedacito cuando uno dice motor, filmando 5, 4, 3, 2, él contó y tenía como 8 segundos ahí, ¿sí? De película que utilizó de referencia porque no tenía planos abiertos o planos generales de las locaciones, entonces de ahí le quitó todo eso, todo ese sonido y utilizó mucho de eso en sus películas. A veces es bueno, y yo invito a que se conozca un poco lo clásico y esos referentes, porque uno aprende mucho de cómo ellos hacían las cosas y son muy generosos al contarnos, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que hacer para evitar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Sigamos. Aquí hay unos pequeños links que yo les dejaría a ustedes, los invitaría a que entraran en Filme, creo que conocen ese portal, donde de cuando en vez nos dan una serie de gaps y de tips de qué hicieron los grandes maestros para hacer sus películas. Entonces los invito a que echen mano de esos recursos, pero lo más importante es a que empiecen a hacer sus proyectos ya. Y a mí me encantaría llegar al próximo Metamorfosis o dejarles mi correo, el que lo quiera anotar. El empresarial institucional es german.perez@zoomcanal.com.co, german.perez@zoomcanal, zoomcanal.com.co, o entran a la página del canal y ahí donde dice el personal del canal aparecen mis datos, mi dirección, todo absolutamente. Y si alguien quiere, pues no voy a repartir tarjetas porque no estoy vendiendo nada, pero sí traje, ¿sí? Si alguno quiere, con mucho gusto le doy el dato y estamos en contacto, y en lo que yo les puedo ayudar a ustedes para aterrizar sus ideas, mínimo les ofrezco la exhibición, la emisión, porque a veces para conseguir financiación o para participar en un concurso te piden la exhibición, dependiendo del proyecto.
Hay unos donde no debe haberse exhibido, que esa es una de las condiciones, y hay otros donde dice para participar de un concurso y poder optar a un premio, ¿sí? Que se haya sido exhibido como mínimo una vez en alguna parte. Entonces nosotros ahí hacemos trucos. Colombia se acaba de ganar un premio Grammy con un cantante Fonseca que hizo un video con la Sinfónica, con el Ministerio de Cultura. Nosotros de manera secreta lo emitimos en el canal Son. Y yo dije, ¿por qué lo estamos emitiendo así? Dijeron, porque es que no queremos darle bombo, ¿sí? Por si nos ganamos el premio. Entonces ahora sí le vamos a hacer todo el bombo. Entonces lo emitimos para como a las 3 de la mañana para cumplir con la norma de la emisión. Porque en las condiciones, ¿sí? Decía, ¿dónde fue emitido? ¿Sí? Entonces pues pusimos para esa hora, que normalmente estoy viendo yo el canal pues para revisar que esté al aire, ¿sí? Y ya, entonces ahora le vamos a hacer toda una estrategia para darle bombo al premio. ¿Qué aspiro yo con mi proyecto? ¿Un premio? ¿Por qué quiero el premio? Insisto, porque quiero ganar un dinero para luego invertir en esa gran película o en ese gran seriado que yo quiero hacer. Entonces dense cuenta que hay que tener muy claro hacia dónde voy con ese tipo de proyecto, pero lo más importante es que lo debo de tener. Entonces para mí hubiera sido muy maravilloso, no alcanzamos, yo le había dicho al maestro Gabriel que para mí hubiera sido un requisito fundamental que quien participó de este mini taller debería haber inscrito un proyecto. Y por ejemplo, los que están aquí mínimo deberían de haberme traído un proyecto. No porque yo lo pedí, sino porque es que lo dice el título, ¿sí? Pitch de proyectos audiovisuales. Y yo quisiera poder hacer un pitch con ustedes en este instante. ¿Quién se atrevería a hacer un pitch? Si me atreví yo. Acuérdense que ayer Omar nos reivindicó a los feos, porque yo también creo la misma filosofía, ¿sí? Y yo tengo muchas cosas en contra de eso, pero entonces no puedo ser feo y mentiroso, ¿sí? Entonces tengo que más bien prepararme, ¿sí? Porque yo ya sé que tengo muchas cosas que van en contra mía. Incluso aquí a mí me comparan mucho con un comediante. ¿Con quién? Eso, ¿sí? Y me pasa una cosa curiosa, que los amigos míos, para ridiculizarme, lo dicen, ¿sí? Y yo le aprendí al maestro Chaplin que cuando uno aprende a reírse de sí mismo, ¿sí? Ya está empezando a adquirir la sabiduría, y eso es lo que yo trato de hacer. La primera persona que se ríe de mí mismo soy yo, ¿sí? Pero para eso hay que tener demasiada seguridad. Qué bueno que me comparen con él, también me comparan con el maestro Piero. No con Mastro Piero, sino con el maestro Piero. Y una vez en un restaurante alguien me hizo la jugada de quererme poner a tocar. Y dije, donde me ponga a cantar, me sacan. Pero firmé autógrafos y después le conté. Le dije, a nombre suyo firmé autógrafos. Como a la gente le gusta que le pongan ahí, te quiero mucho, ¿sí? Con cariño para no de que, pues yo como quiero a todo el mundo, pues se lo firmé, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Porque yo aprendí en mis proyectos y en mi vida hago este ejercicio. Es decirle a la gente lo que quiere escuchar. ¿Saben para qué? Para que hagan lo que yo quiero hacer. Y esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, para el pitch, ahí les dejo en la presentación una serie de tips. Conocer al productor, conocer la casa, conocer la distribuidora. Y por ahí le va entrando uno. Y entonces hay una cercanía, hay una proximidad. Y si toco a ese productor, a esa productora, emocionalmente, la lleva. Quiere decir que vamos a hacer el proyecto. Cuando empezó Metamorfosis, esto empezó como una idea. Y ojalá esto lo borren de la cinta, que no empezó en México, empezó en Colombia. Con un loquito que ustedes ven por ahí, John, y con este paciente. Y como nadie es profeta en su tierra, le echamos el cuento a Gabriel. Y mire dónde va la cosa. Miren dónde va la cosa. Esto es una marca registrada. Entonces ahora estamos haciendo unos cambios porque como esto es una marca registrada, entonces uno no puede dejar que le gane la realidad a los sueños que uno quiere hacer, porque en última solamente depende de nosotros hacer esos sueños. Nadie va a hacer lo que nosotros queremos hacer y nadie va a hacer lo que nosotros hacemos ni mejor ni peor, como los hago yo, nadie lo hace en el mundo, uno es irrepetible. Bueno, poniendo ejemplos, ¿cierto? Y ustedes deben de asegurarse de eso, ¿sí? Porque si no llegan con esa seguridad para hacer el proyecto, difícilmente van a encontrar un eco en él. Y así empiezan ese tipo de cosas. Y así empieza una escuela de cine,
en San Antonio y una cantidad de cosas. Entonces, hacer parte de esos sueños para uno es magnífico, porque cuando uno llega a dictar una clase o una sesión, yo no voy a decirle a la gente qué es lo que yo quiero hacer, yo vengo a decirle a ustedes qué quieren hacer ustedes y cuenten conmigo para hacerlo, ¿sí? Les voy a ayudar a que cumplan con ese sueño. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar, ¿sí? Pero nos tenemos que reconocer en la diferencia, porque es mi deber decirles y evitarles, ¿sí?, dolores de cabeza. Es mejor que tengamos los conflictos y las peleas aquí y las discusiones dialógicas aquí, y no en el set, y no en la grabación, y no después de que se invirtió el dinero, porque eso ya es muy difícil. Y acuérdense que es muy de nosotros los latinos buscar culpables, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién fue? Ah, no, es que eso fue culpa suya. Y yo lo hice porque usted me dijo, no, pues yo no lo obligué, yo no le puse un revólver, ¿sí? Tú te dejaste seducir de hacer el proyecto y te di unos costes y te di unos costos. Entonces vamos a ver un ejemplo de una coproducción. Como les estaba diciendo, piensen, y eso lo decía Gabo en sus talleres, y eso lo tomó de un gran escritor, de Tolstoy, ¿sí? La mejor manera de hacer una idea universal es empezar por ser local. Cuando soy local, soy regional y soy universal. Y ustedes tienen muchas cosas para contar. Muchas maneras de verlas. ¿Cómo la voy a contar? Eso de los zombies, yo pudiera estar en este instante una película, una saga, de a alguien a quienes mataron hace poco y que reviven y vienen a averiguar quiénes lo mataron y cómo los mataron, ¿sí? Sabiendo que es una cosa que está muy cerca a la piel, tengo que ver cómo lo hago. Y ahí es cuando yo digo, una cosa es ser irreverente y otra cosa es ser irrespetuoso, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Y uno entonces en ese sentido tiene que tener claridad frente a las cosas que piensa hacer. Les quiero mostrar este ejemplo de coproducción porque ya hemos avanzado muchísimo. No solamente nosotros intercambiamos contenido, nosotros emitimos contenido que ustedes hacen. Hay una serie de programas que hacen aquí en Guadalajara que se ven en Colombia y que se ven en todas partes del mundo. Yo no sé si lo sabían, ¿sí? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos en Colombia que se ven aquí, te podría decir varios. Hay uno donde aparecen unos realizadores en diferentes partes, no me acuerdo cómo es que se llama, y cuentan su historia y lo contamos allá y gusta mucho. Y entonces en Colombia nos dicen, ay, mire, tan chévere que en México ellos sí tienen el canal y sacan la cámara, y hacen todo. Acá también. Lo que pasa es que ustedes no lo hacen porque les da pereza. Y en eso estoy de acuerdo con los colegas, ¿sí? Y ahora como uno puede utilizar una cámara, entonces uno a veces ve a una gente trabajando con una cámara en unas poses rarísimas y que se inventaron, ¿sí? Y hay ciertas cosas que todavía le da el lenguaje clásico a uno. Yo no me voy a inventar planos, no me voy a montar historias, pero como yo describo el plano y como yo hago el plano, ahí es donde le estoy dando el toque. Porque está muy de moda, por ejemplo, los chocovideos, como le decimos nosotros en Colombia, esos videos locos de la cámara movida y todo, que a mí me dan dolor de cabeza. Pero ¿para qué lo estoy utilizando? ¿Cuál es el fin de la historia? Entonces aquí hay un ejemplo clásico de documental, sí, con narrador, con voz y todo eso, pero también estamos haciendo otra serie de documentales, ¿sí?, donde le damos la cámara al narrador, donde el personaje es el narrador, y cada vez el periodista lo que hace es coordinar. Entonces a mí me pasó que cuando era corresponsal de una casa importante en el mundo, la única obligación que yo tenía era no aparecer en cámara. Creo que ellos se dieron cuenta en la foto, entonces dijeron, solucionemos este problema desde ya, para que este señor no le dé la veleidad de querer aparecer porque nos daña todo, ¿cierto? Yo no debía aparecer en cámara, tenía que justificar por qué aparecía en la cámara. Y solamente aparecía en cámara cuando era importante dejar puesto en manifiesto que estábamos cubriendo el Medio Oriente, y que si yo estaba en la guerra del Golfo, que me tocó, o si estaba en la guerra de las Malvinas, o si estaba en el Medio Oriente, ahí sí, para que nos creyeran. Entonces por eso ustedes a veces ven algunos informes en CNN, donde allá está el tiroteo, y está la hombre, no sé qué, hacen un panito, y está el periodista, claro, en un lugar protegido, ¿sí? Pero eso tiene una razón de ser. De resto yo no tengo por qué aparecer, ¿sí? Ni le tengo por qué dar las gracias al periodista por hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y está en tal lugar y muchas gracias por estar allí, y el otro, gracias por darme el retorno y muchas gracias por dejarme hacer la nota. Y entonces ahora, muy agradecido con el estudio. ¿De qué? Si ese es su trabajo, ¿sí? No me aparezcas absolutamente y verás, dale a la gente la posibilidad de contar la historia como estamos tratando nosotros de hacer los documentales. Pero entonces, ojo, hasta para hacer un documental hay que hacer el casting de los personajes. Qué pena, con esto no quiero desvirtuar nada.
Yo tengo que hacer una selección del personaje para saber si ese personaje puede conversar bien frente a la cámara y me da la seguridad para creerle la historia. Si no, prefiero que me la cuente alguien o utilizo otra serie de personajes. Y eso se vuelve mucho más convincente. Entonces tengo que, ya voy quitando el locutor, ya voy quitando el narrador, ya voy quitando la voz en off, ya voy quitando el voiceover. Este es un ejemplo tradicional de documental. Les guste o no les guste, pues nosotros ya lo vamos a hacer. Y ya lo estamos haciendo. Sí, estamos hablando de documentales de $30,000. Y cualquiera de ustedes podría decir, oye, yo puedo hacer eso mejor. Bueno, convéncenos de que lo tenemos que hacer. Pero entonces cuando yo te diga, muéstrame tu idea, no me vas a decir, no, primero dame el dinero y luego me vas a escribirla. Eso no va a pasar nunca. ¿Sí? Convénceme de hacerlo eso. Y con una fotico o con un testigo como el que yo les mostré, del formato corto y el formato largo, sé que por ahí lo pueden hacer. Porque si no los atendieron, se lo dejan a la persona, échenselo por ahí, ¿cierto? Y verá que en algún momento la persona lo lee y los va a llamar inmediatamente. Entonces veamos ese ejemplo de teaser. Con esto estamos saliendo nosotros a vender, con el maestro Gabriel, que es mágico en eso, ya conseguir recursos. Entonces ya está Colombia, que va a hacer 4 capítulos, va a estar México, que va a hacer 4 capítulos, va a estar Argentina, que va a hacer 4 capítulos, y va a estar Brasil, que va a hacer 4 capítulos. Con ustedes, jóvenes, cultura popular, podríamos hacer las grandes series. Y no tenemos que viajar. A veces es rico viajar, pero ya a mi edad eso agota. Y ustedes creo que tienen posibilidades de tragarse el mundo en ese sentido. Miremos ese ejemplo a ver qué pasa. Y me lo juzgan y me dicen si les gusta o no les gusta. Igual les digo, ya lo vamos a hacer. Va a decir uno, ay, tan originales. Pues sí, pero... Esos aplausos son del video, ¿no? Ya lo sabía. Yo no soy igualito a él, él es igualito a mí. Pero con todo y eso me ha dado para casarme 4 veces. Y soy un padre responsable, con cada una tengo mi hijo. Ahora tenemos audio, pero no tenemos imagen. Vidas y Bebidas es un proyecto de serie de televisión documental coproducida con socios de países latinoamericanos. Vidas y Bebidas busca retratar aguardientes y espirituosas de Latinoamérica, su creación, elaboración y producción a través de quienes intervienen en cada parte del proceso y se convierten en parte misma de ellas. Es la voz de esta gente la que se transforma en el personaje que nos cuenta sus historias. En cada episodio de Vidas y Bebidas, se busca revelar la cultura que se ha desarrollado en torno a las distintas bebidas representativas a través de retratos de los singulares espacios de socialización, producción y elaboración, así como de la vida de las personas que las conocen, las disfrutan y las preparan. Promoción y difusión de la cultura que rodea las regiones e industria en donde se encuentran las bebidas. Fomento de la producción, tradición y difusión de las bebidas de cada país. Enaltecer las bebidas tradicionales de cada país productor. Difundir las tradiciones culturales de cada región. El modelo de coproducción está segmentado por país. La selección de las bebidas queda a cargo de los países coproductores de acuerdo a los lineamientos establecidos en el libro maestro de producción. Cada socio será responsable de producir 4 capítulos en su territorio con recursos propios y asumiendo los gastos de producción de acuerdo a los costos de cada país. Cada socio será propietario de los derechos de todos los capítulos de la serie en su territorio, cediendo los derechos de los capítulos propios para los demás países coproductores. Se proveerá a los productores con un paquete box set que incluye booklet de presentación, libro maestro de producción, manual de producción, EPK, manual de estilo, paquete gráfico digital.
Venga, maestro. Maestro. ¿Ustedes qué quieren para hacer? ¿Cómo están preparando para hacer lo que ustedes quieren hacer? Esa es la pregunta que les dejo. Entonces aquí está la presentación de la pieza comunicativa, porque estoy de acuerdo con Pablo. Los pobres tenemos que apuntarle a lo bueno y a lo de calidad, lo que más nos vale. Entonces yo no me puedo presentar, sí, con todo respeto, como un arrancado, sí, si consigo recursos porque me van a decir así los va a invertir, sí, y lo que quiere es platica para arreglar la casa, para mejorar y para subsistir, no para hacer este proyecto. Entonces hacemos este proyecto. Míralo, ábrelo. Esa es la caja. Sí, toca cargarla, toca hacer una inversión, pero ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces con eso vamos por el mundo y lo diseñaron aquí en Guadalajara y lo vamos presentando. ¿Cuál es nuestra aspiración ahora? El año entrante, presentar mínimo 16 capítulos en el MICON en Francia. Entonces vamos en grupo los países latinoamericanos a presentar eso y seguramente de ahí surgirán más series. Podrían ser las bandas del rock latinoamericano. Y así llegué y le hice por ahí un videito a un señor que se llama Fito Páez, de pronto usted lo conoce, ¿es cierto? Sí, porque me arriesgué a hacer las cosas. Estamos hablando de producciones de $35,000 el capítulo, entonces ahí está parte del libro de producción, está una libretita, todas estas cositas son souvenirs, pero la gente se lleva una imagen. Está la USB, ¿sí? Y si fuéramos, a mí me encantaría hacer, por ejemplo, un seriado de Latinoamérica sobre la cultura de la lucha. No he alcanzado a ir a la lucha, ahora que esté en el DF, que tengo que hacer unas cosas allá de estos tipos de proyectos, voy a ir a la lucha, porque ese es un elemento pop cercano a la cultura latinoamericana. Se quiera o no se quiera. ¿Y dónde están los proyectos? Uno los ve en la calle. Ahí están las ideas, ¿sí? Y se ven, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Esto cómo lo hacemos de manera latinoamericana? Para que no solamente se vea en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en Europa. A eso es a lo que le estamos apostando nosotros. Entonces ya, salimos de lo local y estamos yendo a lo universal. Y estoy seguro que ustedes nos ayudarían a generar muchas historias. Por ejemplo, yo pregunto mucho cuando vengo acá. Entonces me dicen, hasta ayer alguien me explicó, uno de los ponentes, ¿sí?, ¿por qué el pulque se llama pulque? Porque entonces nosotros en Colombia vamos a hacer la chicha, el aguardiente y otras 2 bebidas. En Argentina van a hacer el mate y otra serie de cosas, pero aún así podríamos hacer muchas más. ¿Sí? ¿Por qué la chicha? Porque también se origina, su base está en el maíz, y ustedes saben que el maíz es parte de la cultura de nuestra Latinoamérica. Es una manera de reconocernos con esas afinidades que podemos tener y con esas pequeñas diferencias. Y así podríamos hacer un seriado sobre los grandes precursores o los grandes liberadores de nuestras patrias, ¿sí? Pero de una manera diferente, contada desde los jóvenes. Nosotros en Colombia hicimos un seriado que se llama Espejo Retrovisor, un seriado de 26 capítulos sobre los 200 años de nuestra independencia, que coincidió también con la independencia de Argentina y de México en el mismo año, y nosotros le dimos el dinero y la producción a los jóvenes para que nos contaran su visión de la independencia. Claro, también nos apoyamos en historiadores, e hicimos una investigación, ¿sí? Ya aparecía el joven, no, esto es la contrarrevolución, el imperialismo español. Bueno, diga lo que quiera, pero documéntelo, ¿sí? ¿Cierto? Y aprendimos de nuestra historia de una manera diferente, porque es la que contarían los jóvenes. Entonces es bueno que ustedes piensen cómo contarían determinadas historias, porque ya están muy cercanos y muy próximos a que personas como yo les digamos, me interesa, cuéntamela, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo la empezamos a hacer? ¿Sí? O hacer intercambio, que eso es lo que nosotros también estamos haciendo en este instante, contribuyendo a la movilidad. Entonces pueden ir de aquí a trabajar allá con nosotros, pueden venir de allá o pueden ir a otros países, y yo creo que eso a uno le da una riqueza en experiencias. Salir y conocer el mundo le da a uno una posibilidad grande de conocer el mundo que nosotros habitamos, y podríamos generarnos cantidades, pero cantidades de cosas. Aquí mismo en estos días se me han ocurrido una cantidad de ideas de posibles proyectos que nosotros podríamos hacer de manera conjunta, pero sí me gustaría saber ¿qué les gustaría hacer a ustedes? Tan linda lo huele. No, pero esto está bien, me gusta, ¿sabes por qué? Porque hay procesos neurolingüísticos, hay proyectos a los que yo le pongo su perfumito y su cosa, ¿sí? Y queda tocada la gente, porque uno busca
con cada pieza audiovisual tocar a la gente de manera diferente y dejarle algo, porque pues no para todos se hace lo mismo. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta que cada proyecto tiene su propia estructura, ¿sí? Tiene su propia identidad. Este ya la tiene, para el siguiente le buscaremos otra. Y eso no está asociado a nada diferente que es el merchandising. Entonces, por eso un proyecto doble una marca, como Telemorfosis. Y eso produce mercadeo. Entonces, ya cualquiera no puede ir a hacer Telemorfosis porque sí, tiene que hablar aquí, tiene que solicitar la franquicia, la membresía para poderlo hacer. Y eso tiene unas implicaciones, tiene unos derechos. Entonces, yo con mi producto audiovisual me puedo convertir en una marca. Pues ustedes tienen allá un vecino, ¿sí?, que es un ejemplo de cómo nos lleva al consumo, pero el problema no es ese. El problema es que si nos hacen consumir lo que nos hacen consumir es porque son mágicos en ofrecer ese tipo de fórmulas. Y ahí sí, pues yo terminaría como decía Steve Jobs, ¿sí? Si ustedes no empiezan a hacer sus propias ideas, tarde o temprano alguien los va a contratar para que haga las de ellos. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer las nuestras. Y ya es el momento, en eso coincido con Omar, con Pablo y con todos los que han venido aquí, ¿sí? Es importante con estos elementos, estas herramientas que yo les estoy dejando, que las plasmen. Si les sirven, perfecto, si no les sirven, deséchenlas, ¿sí? Pero siempre hay que partir de un referente, ¿sí? No me puedo inventar lo que ya está inventado por desconocimiento, ¿sí? Debo de agotar estas fórmulas y de pronto inventarme las mías, que eso no me lo produce nada diferente a la experiencia. Hubiera sido mucho mejor este seminario con más intervención de ustedes, con más participación. Nos faltaron 43 para que participaran. 11. Pero creo que de alguna manera les estamos haciendo un homenaje. Y el mejor homenaje es que contemos cada uno nuestras propias historias, de cómo lo vemos, de cómo lo percibimos, de cómo vamos a seguir acercándonos en nuestra latinoamericanidad. Eso es fundamental. Y ustedes en eso nos están dando un ejemplo y por eso venimos a aprender y a intercambiar nuestras experiencias. En Colombia ya tienen también otro compañero, otro amigo con el que pueden desarrollar y hacer muchas ideas. Depende de ustedes. Y si ustedes quieren ver sus ideas en el Canal Son, hoy es tarde. Eso depende de cada uno de ustedes. Señor. Con todo gusto y me encanta. Ven para acá. Así es que me gusta a mí. Hubiéramos empezado por ahí. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 minutos. 3 minutos. Tienes minuto 30 y te los voy a contar. ¿Qué tal? Buenas tardes. A propósito. ¿Sí? ¿Alguien tiene el reloj? Bueno, me dices que 3 minutos, ¿cierto? Sí. Bueno, 3 minutos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Mendoza. Yo vengo en este momento de la ciudad de Aguascalientes. Soy nacido aquí en Guadalajara, pero en Aguascalientes creamos un proyecto que se llama Producciones 33. Producciones 33 es un foro que le daba, o que le da en este caso también mucho espacio a la cultura juvenil, que es lo que nosotros hicimos en Aguascalientes, en León, que abrimos un espacio a la cultura juvenil en todos los sentidos, desde la música, los pintores, las obras de teatro, esos grupos que no tenían un espacio donde verse, nosotros les dimos ese espacio, tan así que el Canal del Estado de Aguascalientes nos compró la idea, la hicimos durante 3 años, llegó el límite donde la creatividad del mismo gobierno del Estado se acabó para seguir invirtiendo entre nosotros. Digo la creatividad porque dijeron, no, esto ya no nos está conviniendo, ya cada joven está haciendo lo suyo, entonces, pues muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara hay muchísimo música, muchísimo teatro, muchísimos escultores, cineastas, pero que no conocemos o que no tienen un espacio. Lo que se quiere hacer en este momento con Producciones 33, el programa Frecuencias en especial es el título, es darles espacio con ustedes los jóvenes, que ustedes los jóvenes que tienen amigos, que tienen todo, nos puedan ayudar a hacer ese espacio a la cultura aquí en Guadalajara. ¿Qué es lo que nosotros estamos necesitando en este momento? Estamos buscando en las universidades Telemorfosis, en este caso para mí es un foro donde me está ayudando a abrirme camino conociendo a jóvenes, conociendo universidades que quieran colaborar con este proyecto, que le quieran dar ese espacio a las bandas,
a los grupos de teatro, al cine que hacemos en Guadalajara, aquí en Jalisco. ¿Qué es lo que estamos necesitando de los jóvenes? Que nos apoyen ¿con qué? Algunos pueden decir, yo sé escribir, yo soy guionista, yo tal vez no sé hablar muy bien, no tengo buena dicción, pero quiero ser conductor, quiero ser periodista, quiero ser reportero porque me gusta ese espacio del arte y la cultura. Es lo que estamos buscando con Frecuencias y con Producciones 33 aquí en TV Morfosis. Y un punto que en este momento les puedo decir, estamos buscando lo que el maestro nos decía, abrirnos para después ya no nada más hacerlo en México, sino poderlo hacer en toda Latinoamérica, darle un espacio a la cultura y al arte juvenil. El que Ok, el que esté interesado, les vuelvo a repetir, mi nombre es Adolfo Mendoza, el correo es mendoza-21945 @hotmail. Aquí tengo algunos currículums por si los quieren ver. En el poco del currículum que les puedo decir es que nosotros, en este caso, hemos trabajado con artistas tanto de Televisa como de TV Azteca, que también nos han abierto las puertas en el estado de Aguascalientes y es lo que nos ha ayudado a seguir con este proyecto de Frecuencias. El que esos artistas como Lalo España, como Luis Felipe Tobar, ayer el señor Ignacio López Tarso, nos conozcan también con este proyecto. Listo. Okay, muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Cómo te llamas? Adolfo. Listo. Gracias, Adolfo. Aquí se cumple la premisa que nos decía Omar y Pablo, hay que arriesgarse. Gracias, Adolfo. Muy bien por tu speech. ¿Qué tenemos de positivo del speech de Adolfo? Hablemos de lo positivo, porque así se evalúa un pitch. ¿Perdón? Sí, está dirigido a jóvenes. De pronto nos faltó un elemento de valor agregado y diferencial de por qué a los jóvenes. ¿Sí? Adolfo, eso es clave, ¿sí? Para que la gente se sienta conectada y quiera estar ahí. ¿Sí? La idea cuando terminamos el speech es que la gente, uno cómo lo mide, porque te buscan, como están haciendo ustedes con los ponentes. Entonces termina un ponente y le caen, ¿sí? O como en el caso mío, me voy, no pasa nada, ¿cierto? ¿Sí? Pero es así. Es así. Entonces, hay una serie de elementos de valor agregado importantes que tienes que destacar en tu pitch, como elemento diferenciador, como valor agregado, como aporte, como novedad. Y eso es lo que siempre tienes que poner de manifiesto. No es contar la historia, excepto que nos la vayan a contar de manera diferente. ¿Recuerdan cómo empecé? ¿Recuerdan lo que leímos? Ok, con el texto de una canción. Pero si yo les digo a ustedes que voy a hacer un documental con el texto de una canción del maestro Silvio Rodríguez, que tal y tal y tal cosa, le quito la novedad, excepto que yo vaya a decir algo que no conozcan ustedes del maestro Silvio Rodríguez. Sí, voy a contar una faceta totalmente diferente. No sé, que tiene un carro en la Fórmula 1, qué sé yo. ¿Sí? Entonces ya dice la gente, oiga, me interesa, yo no conocía eso de este señor. Y eso es lo que deben de contar este tipo de historias. Entonces, si aquí las historias, Adolfo, la van a hacer los jóvenes, la van a realizar totalmente los jóvenes e intervienen, ese es el valor agregado. Ustedes vieron un proyecto que llamó un Proyecto 48 de TNT. Aquí en México creo que se han hecho varias versiones. Entonces uno lo que buscaba también era la novedad y la originalidad en ese proyecto, porque en 48 horas había que producirlo, editarlo y tenerlo listo. ¿Sí? El valor agregado que tenía era el tiempo y el presupuesto, ¿sí? Para poderlo hacer, y el premio que iba a ser emitido y que después iba a recibir financiación para hacer otro proyecto y otra posibilidad. Ustedes tienen un gran ejemplo con el mariachi. La primera versión del mariachi, ¿cuánto costó? ¿Cuánto? Bueno, ok, por ahí, $6,000. ¿Cuánto costó la segunda? No me respondan. ¿Y cuál es mejor? Ok, entonces dése cuenta cómo este es un claro ejemplo de escalar algo con costos, ¿sí? Y no es necesariamente directamente proporcional. Se supone que entre mayor cantidad de dinero, mayor presupuesto, mayor calidad de la misma. Ustedes han visto a diario, ¿sí? Ven cómo grandes producciones se les hacen grandes inversiones y no necesariamente son las mejores. El llamado y famoso cine independiente tiene ese valor agregado, ¿sí? Que es trabajar con poco recurso, pero con calidad, para llegar a donde estamos llegando. Y aquí creo que ustedes tienen ejemplos de grandes directores mexicanos. Esta semana ganó premio Alejandro González Iñárritu con su última película, pero gracias a esa insistencia, a esa posibilidad. Quisiera terminar con la última diapositiva que estaba ahí en la presentación, o ya la cerraste. No, listo, para que reflexionemos y
Si no hay más preguntas, pues hasta aquí llegaríamos. Es la última de todas del taller de pitch. ¿Es una Sí. A veces me desmotivo, porque pues soy un ser humano que también vive y siente, pero me estimulo y retomo mis ideas y mis proyectos y leo esa frase: si se puede pensar, si se puede escribir, se puede decir, se puede realizar. Y no hay nada que nosotros pensemos que no se pueda hacer. Ahí les dejo la inquietud y los invito a que trabajemos con Colombia, con el Canal Zoom, los proyectos. Y el año entrante, cuando volvamos a Telemorfosis, mostremos aquí ejemplos de lo que hemos venido haciendo con ustedes. Y si no se hizo, por lo menos que se gestó una idea. Y entonces podemos presentar la primera experiencia, Adolfo. ¿Ustedes ya produjeron? Ok, ¿cuánto tienen hecho? Bueno, en realidad aquí nada más soy yo, el programa duramos 5 años. Ok. Te invito, si me das los derechos de emisión, a emitirlo en Colombia. Sí, importante saber los costos. ¿Cuánto vale hacer cada una de esas producciones? Aproximadamente son 20,000 pesos. 20,000 pesos. ¿Son más o menos cuántos dólares? Bajo presupuesto, low budget, ¿cierto? Fácil de hacer, son fáciles de conseguir. No los tengo en este instante, pero los iríamos a conseguir y con mucho gusto podríamos hacer algo de coproducción. Te ofrezco la ventana del Canal Zoom. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Y que viva México, carajo.